margen, pero sí se ha sobrepuesto a otras situaciones peores. Así que tienen que creer. Los hinchas de River tendrán que esperar hasta el martes. Como palo gallinero quedaron. Buen día, Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día. ¿Te dice que están cagados? Sí. ¿Eso estás queriendo decir? ¿En serio? No sé, ¿eh? No. Y lo único que queda en esta circunstancia, perdido por perdido, es No creer es Wisterman, que se va a dar vuelta ahí. No, no. No es No es Coca-Cola. Juan Aurich, Claro. claramente. Pero hay un antecedente, porque viste que acá Sí. todo antecedente genera esperanza. Y en 1994, Rosario Central había perdido con 4-0 con el Atlético Mineiro por creo que Conmebol. La Copa Conmebol, sí. Era otra. Y después lo empató en la Sí. vuelta en Rosario y terminó ganando por penales. Ujú. Pero ¿Es suficiente este antecedente? No lo ¿Qué otro sé, equipo querido hincha de River, ¿Qué pero otro equipo yo te argentino? tiro una data como para que te agarres de algo, amigo hincha Claro. de River. Son El saludo detallitos. reiterado para nuestro querido Luciano Padín, que está siendo intervenido en esta jornada y no estará, no es parte de la radio, pero tampoco estará acompañándonos en la web. Le deseamos, obviamente, una prontísima recuperación. Saludo a otro que está como palo de gallinero, me parece, por la noche de hoy. Está Rodrigo Arredondo con nosotros, y digo porque es de Boca, que juega cuarto de final contra Gimnasia. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo, vos? Todo bien, por suerte acá andamos, escuchando atentamente lo que decían del partido de River ayer. River quiso pero no pudo, lamentablemente, porque quiso, tuvo pequeños destellos pero se apagaban antes de la mitad de la cancha. Así que bueno, se lo llevaron puesto, nomás. Sí, claramente, eso lo pasó por arriba Mineiro, no tuvo casi respuesta River a la propuesta de Milito. Lo quiero a Daverson de nuevo en Boca. Me encantaría. Lo quiero de nuevo en Boca a Daverson porque... Igual el problema de Boca no son los delanteros. No, bueno... Me gustaría tenerlo igual. Pero Daverson me gusta mucho. La verdad que lo que hizo ayer verdaderamente es una de las mejores actuaciones en la historia de la Copa Libertadores. Es impresionante lo que jugó Daverson ayer. Y además es hincha de Boca Daverson. La historia de la Copa Libertadores. Para mí sí. Me parece un montón. Para mí fue un partidazo. Riquelme ganó una Copa Libertadores solo en 2007 casi. Contra Gremio. Fue un partidazo de Daverson. Jugó un partidazo. Jugó un partidazo porque aparte el tipo la picantea, los boludea a los rivales, pero después va, mete 2 goles y una asistencia como para decir, no es todo show. No, O no es todo circo, sino que también le doy show futbolístico. pero nadie se esperaba lo que pasó ayer. Nadie se esperaba un 3-0. No, no. Pau Circo. Yo tengo un amigo, sí, que hoy le pregunté cómo terminaba el partido de esta noche, Sí. que... ¿De ¿Qué? qué equipo es su amigo? de River. Pero él es futbolero, él Ah. no está tan influido por su pasión. Pero ayer otro amigo que sí es de River y fanático le preguntó, ¿cómo lo ves? Y dijo, si River sale a hacerse guapo le meten 4. Bueno, estuvo a un gol. Así que le pregunté cómo salíamos hoy. No te voy a contar, pero me agarro de lo que me Sí, dijo. pero el River no salió a hacerse el guapo ayer. Nunca pudo hacerse guapo. No le dio, no le dio. No, tuvo la pelota directamente. Potencia física con la que lo pasaron por encima en principio y después un fútbol también bien desplegado de Mineiro que no le permitió ni tener la pelota, ni contraatacar, no, nada. Y la línea de 5 que la vez pasada Gallardo contra Boca dijo que era de 3, falló porque en el gol... la línea de 5, para el que no entiende de fútbol, son 2 laterales, 2 que van por afuera, que suben y atacan cuando ataca el equipo, y defienden y arman una línea de 5 cuando defienden, y son 3 centrales los que juegan en el medio. Bueno, en el primer gol, Hulk lo choca a Pesela, y el otro delantero es Daverson, que quedó con, creo que Pablo Díaz, pero faltaba uno ahí, que era González Pires. Así que falló la línea de 3 centrales a River. A Pesela lo sacaron a pasear por la ría. Sí, lo que pasa que es muy difícil contra Hulk, porque es una bestia física. De hecho, yo miraba, hay una máquina que usan para entrenar cuádriceps, que a los compañeros le costaba muchísimo. El video de todos haciendo cuádriceps en esa máquina y le costaba muchísimo, y Hulk lo hacía como si no tuviera Gigante, oposición. Sí, 39 años encima.
Pero Eh, perdón, son todos tipos grandes porque Taverson tiene 34, creo, 33 años. O sea, no es que tiene delanteros jóvenes. Viene de no. jugar en el Cuiabá, un equipo de segunda sí, del Brasileirao. y antes en el Palmeiras Sí. también. Así que bueno, el saludo para los amigos de River y el saludo para Javi Cebesa también que está escuchándonos. Esa no ten fe. Hulk tremendo nos pone. El increíble Hulk. Así que claramente ayer fue el increíble. Y le ganó a Pesela, que no es un mal central, lo dejó fuera del mapa. Hoy es el cumpleaños de Charly García, así que vamos a tener ahí Me dijo Brian. un motivo especial para la mañana de hoy. Pero antes, te vamos a contar Dale. los títulos hasta ahora de esta mañana. Antes de comenzar la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. En materia de noticias locales hay un montón que está sucediendo. Hay paro que comenzó justamente en este miércoles de ATE durante 48 horas en toda Santa Cruz, tanto en las reparticiones de la administración central como también en los municipios y entes descentralizados, donde justamente la Asociación de Trabajadores del Estado tiene representación. Hoy hay medida de fuerza y esto tiene raíz justamente en las no novedades, la falta de acuerdo de recomposición salarial en las paritarias, tanto en la central como en las sectoriales que se vienen desarrollando. Mañana y también jueves y viernes APAP hará lo propio en el marco de lo mismo, los trabajadores públicos que, como ustedes saben, se dividen entre los tres gremios, ATE, APAP y UPCN. Y la situación en lo político, ya venimos de medidas de fuerza de los docentes de ambos gremios y una circunstancia que no se destraba, lo hablaban los chicos también respecto de la policía de Santa Cruz, pero por lo que llamativamente tampoco hay palabras oficiales al respecto. Así que hay medida de fuerza en el marco de la administración pública que comenzó en la jornada de hoy. También hay que decir que en lo político hay movimiento, no están tranquilas las cosas. Y la primera nota de la jornada de hoy es con el diputado Alegría, porque justamente deja el bloque provincial de Unión por la Patria, a la cual, o salida a la cual, hombre, Alegría, hombre de Javier Belloni, Claro. hombre que pertenece a la fuerza política que encabeza el intendente de El Calafate, y se vaticina, se anticipa que Daniel Peralta podría tomar la misma dirección y dejar el bloque que hoy, o que encabezaba. Recordemos que
el antecedente de esto es que Peralta dejó la presidencia del bloque, la cual hoy está en manos de Echazú, y habrá que ver cómo se reconfigura la legislatura provincial en este sentido, porque además todo esto también tiene que ver con la reconfiguración del peronismo en Santa Cruz. ¿Y qué te cuenta el diario Nuevo Día de hoy? Es la nota número 1 de la portada, porque hablé de interna peronista y justamente tiene que ver con el intendente de El Calafate y el intendente de nuestra ciudad, Javier Belloni y Pablo Grasso, son quienes pretenden conducir justamente la fuerza a nivel provincial y además desarrollar o encarar la discusión de los liderazgos de cara a las elecciones intermedias de 2025. Diferencias, de hecho, que se vieron ya en las elecciones del año pasado, donde cada uno desarrolló su lista y donde el oficialismo entonces, o el Frente de Todos o Unión por la Patria, le brindó su principal apoyo al intendente de El Calafate. De hecho, los candidatos y muchos de los funcionarios fueron hacia allí, otros se encolumnaron detrás de Grasso, que acá ante nosotros en este estudio había dicho que en ese entonces le estaban jugando en contra desde el oficialismo santacruceño, desde el gobierno santacruceño, y ahora disputará la conducción justamente con el intendente de Calafate. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Este fin de semana hay elecciones en Chile y la pregunta que muchos se hacen, los que tienen plata, ¿no? Obviamente, los que todavía tienen un restito, un ahorro en el colchoncito debajo de la cama, es ¿vale la pena la escapada? ¿Se puede ir a Chile en medio de las elecciones? Déjame contarte, en Punta Arenas hay 150.000 personas que están habilitadas para votar, para elegir autoridades municipales y regionales. La cantidad de boletas que van a encontrar los chilenos este fin de semana en el cuarto oscuro no le quiero ni decir. 46 candidatos a concejales, 54 candidatos a consejeros. ¿No hay boleta única igual allá? Me parece que hay boleta única. Hay boleta única. Sí, porque yo he visto que lo ponen en... Más allá de la cantidad de candidatos, que es exorbitante, ¿no? Pero... Menos mal. Sí, menos mal. Menos mal. Esos antecedentes lo tenemos nosotros, ¿no? Solamente nosotros. Que necesitamos 4 aulas para votar. Bueno, el sufragio es obligatorio y se completará en 2 jornadas, sábado y domingo. Viste que allá no votan un solo día, votan 2. Entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde van a estar votando los chilenos. Y la pregunta es, ¿van a estar abiertos los comercios? Es decir, ¿vale la pena ir a Chile? Bueno, el sábado, shoppings y comercios van a funcionar con normalidad. Ahora, ¿viste? O sea que... ¿Qué diferencia? Pensala, porque por ahí te puedes ir el sábado y volvés el domingo. Porque ¿qué pasa el domingo? Claro. El domingo es feriado. Es feriado legal, con un carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que los comercios, solamente los comercios que están a la calle van a poder abrir sus puertas. No así los shoppings. ¿Con el expendio de bebidas alcohólicas? Sin el expendio de bebidas alcohólicas no especifica. Lo único que te importa vos al final. No, pero, viste. Y la pregunta que vos me haces... es peligroso después los resultados. Me obliga a decirte que seguramente vos estás pensando como nuestro compañero, como Nika, que piensa en todo el plan. Estás ir a un restaurante, tomarte un pisco sour, un vinito, y ¿vas a poder o no vas a poder? Y la respuesta es sí, vas a poder. Porque en Chile no hay ley seca, por lo cual no habrá ningún tipo de restricción en la venta de alcohol. Así que atenti con esto, si tenés pensado viajar, ten en cuenta que hay algunas cosas permitidas para hacer este fin de semana en Punta Arenas. Reservá, Brian, nomás. Bueno, vamos a jugar. Bueno, en Ushuaia ocurrió un hecho insólito ayer, verdaderamente increíble. Lo publicó Nuevo Día. Un grupo de vecinos generó destrozos frente a una comisaría para reclamar que la justicia le devolviera a un bebé recién nacido, a una mujer.
Pero lo cierto es que más tarde se supo que esa persona no era la madre del bebé. Bueno, el supuesto abuelo del menor había llamado a amigos, familiares, conocidos para que se sumen al reclamo frente a la comisaría. Este hombre, el supuesto abuelo del bebé, aseguraba que a su hija le habían arrebatado el bebé después del parto. Prendieron fogatas, quemaron cubiertas, generaron destrozos en el interior de la dependencia de la comisaría y de hecho las autoridades ya estaban empezando a preocuparse porque tuvieron que desplegar varios efectivos para poder contener a este grupo de vecinos. La tensión llegó al punto tal que la justicia tuvo que avanzar rápido para destrabar el conflicto. Llamaron a la supuesta víctima, le tomaron declaración, le hicieron exámenes médicos, un test psicológico y acá viene lo verdaderamente sorprendente. Los resultados del examen físico concluyeron que la mujer nunca antes había estado embarazada, no había señales de parto y a raíz del test psicológico la justicia determinó internar a la mujer en un centro de salud mental. Un claro ejemplo del caos que se puede generar a partir de un rumor en una sociedad tan pequeña. Bueno, y tenemos que hablar de lo que pasa en este momento. Es una jornada histórica en Chubut. Hace un tiempo atrás un hombre masacró una colonia de pingüinos completa y podría enfrentar hasta 4 años de cárcel. Esto fue en 2021. Este hombre llamado Ricardo Larresina estaba encargado de una finca en Punta Tombo y con su tractor pasó por encima a cientos de pingüinos y destruyó alrededor de 200 nidos en plena etapa de reproducción. Además, puso cercos eléctricos en la zona, por lo cual otra tanta cantidad de aves murieron electrocutados. Los hechos quedaron filmados, hubo testigos y los videos llegaron a la justicia, que en esta jornada la justicia va a buscar sentar un precedente histórico en lo que será el primer juicio oral en el país por daño ambiental agravado y crueldad animal. 50 testigos, Greenpeace, la Asociación de Abogados Ambientalistas en la querella, habrá intérpretes en la sala, fíjate vos, porque lo que se espera es que esto tenga repercusión a nivel mundial, y la Resina podría recibir hasta 4 años de cárcel. Según las propias palabras del fiscal, más allá del castigo, la pena lo que buscará es generar conciencia en la protección de la fauna y de la flora autóctona. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, no son buenas las noticias para los usuarios de distintos tipos de servicios o de en cuanto a lo que es tarifas en la Argentina, ¿no? Con este gobierno. ¿Por qué? Porque la Nación analiza modificar el esquema de subsidio de tarifa de luz y gas. Y esto impactará en millones de familias en nuestro país. El gobierno estudia retomar el modelo de tarifa social que se había implementado durante la gestión del inolvidable Mauricio Macri, tras despedir a Eduardo Rodríguez Chirilo, quien se desempeñaba como secretario de Energía en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía analiza efectuar cambios en los subsidios de las tarifas de luz y gas que perciben las familias. Actualmente los usuarios categorizados en la segmentación como nivel 2 y 3 tienen gran parte de la tarifa subsidiada, de acuerdo a lo que dicen ellos. En el caso de la luz son 11,2 millones de hogares, casi el 70% de los 16 millones totales. En cuanto al gas, son 5,8 millones de argentinos, que corresponden al 61% de los 9,5 que son usuarios total del servicio de gas. Bueno, ni la sintonía fina que hablaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ni la segmentación por niveles que implementó Massa, o la canasta básica energética que se había anunciado del actual gobierno con la flamante secretaria María Tetamanti,
han hecho nada porque se va a buscar retomar la vieja tablita que había querido implementar Mauricio Macri. Los únicos perjudicados en esto, los usuarios, como siempre. Tendencia preocupante y mal uso de una importante herramienta como es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque van 4 o 5 casos en el país, lo cual genera una peligrosa tendencia en los alumnos de establecimientos educacionales y el mal uso de la tecnología o la inteligencia artificial. En este caso, un colegio en Resistencia, en Chaco, denunciaron a los alumnos por un colegio privado, ¿no?, de la Grey Católica, por la venta de fotos de compañeras desnudas que habían sido creadas utilizando inteligencia artificial. Los menores ofrecían estas imágenes por WhatsApp y Telegram. Hay temor porque se ha incrementado el caso o los casos de este mismo proceder. Alumnos de una escuela secundaria de Chaco fueron denunciados por la venta de fotos de compañeras desnudas creadas con inteligencia artificial. Los menores, como ya dijimos, ofrecían esto a través de las redes sociales de WhatsApp y Telegram. La grave situación se conoció el día viernes 18, cuando las víctimas constataron que varios de sus compañeros utilizaron fotos de sus redes sociales, las editaron con inteligencia artificial y luego lo vendieron en diversos canales de comunicación. Se cree que al menos hay 7 víctimas de esta grave edición, aunque por el momento solo se ha hecho una denuncia formal. Recordar, uno de los primeros casos fue en un colegio en Capital Federal, así que por ahí vale tener en cuenta los riesgos que tiene malinterpretar o el mal uso de la inteligencia artificial para actividades no del todo buenas. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Un día como hoy, en 1868, fallecía en Buenos Aires a los 81 años la patriota Mariquita Sánchez de Thompson, de activa participación en favor de la independencia argentina de la corona española, y de hecho en su casa se entonaron por primera vez las estrofas del himno nacional argentino. También un 23 de octubre de 1915, más de 30.000 mujeres marchaban por la Quinta Avenida de Nueva York para reclamar por el derecho al voto femenino en Estados Unidos, que justamente en ese país venía pidiéndose desde 1848 y se logró recién en agosto de 1920. Nacía Edson Arantes do Nascimento, Pelé o Rey, nacía en el municipio de Tres Corazones, en Minas Gerais, en Brasil, uno de los futbolistas más célebres de la historia de este deporte. Ganó 19 títulos, entre ellos los mundiales de Suecia 58, Chile 62 y México 70, y dejó un legado en el fútbol mundial y brasilero imborrable, claramente. Nacía también Carlos Ulanowski, un día como hoy en 1943, periodista, docente e historiador, autor de muchos libros que tienen que ver con los medios de comunicación. Entre ellos, quizá el más saliente se llama Días de Radio. También en 1947 le otorgaban el Premio Nobel de Medicina a Bernardo Hussein, un farmacéutico, médico y catedrático de nuestro país que había descubierto el papel de hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre, y de esta manera era el primer latinoamericano en recibir este galardón internacional. Hace 73 años, en 1951, nacía Carlos Alberto García Moreno, Charly García, una de las figuras significativas de la música argentina y latinoamericana, del rock, particularmente ganador de un Grammy, de 6 premios Gardel, entre algunos de los galardones que posee. Este año volvió a publicar un álbum después de varios años justamente fuera de actividad, si se quiere, o de edición, de producción de un material, y vamos a estar repasándolo ahora en breve. También
nacía ese mismo día Federico Moura en La Plata. Vocalista y líder de Virus, fue de hecho uno de los músicos más influyentes de los años 80. En 1960 nacía el Puma Goiti, Gabriel Eduardo Goiti, actor argentino, hincha de Huracán el hombre, ganador de 4 Martín Fierro, de un Conex y 2 premios Cóndor de Plata. También en 1969 en la Bombonera, Estudiantes perdía la Copa Europea Sudamericana contra el Milan. A pesar de que había ganado 2-1 con goles de Marcos Conigliaro y de Ramón Aguirre Suárez, Jenny Rivera había descontado para el Milan y se señala que es la página más negra del fútbol en la historia argentina por la violencia de aquel jugador. Ahí se lo conoció como Animals. Partido. El arquero Alberto Poletti y Eduardo Manera y Aguirre Suárez fueron presos por agresiones a los rivales y finalmente fisura de mandíbula, el título tibia, se quedó, sí, claro, lesiones serias, por lo que imagínate lo que tenía que hacer para terminar preso en un partido, ¿no? ¿Habrá registro de esa, hay registro de esa pelea? No sé si de la pelea, del partido hay, sí, aguja, quedan algunos pimienta. Registros, pero no sé es si de la mentira pelea. cuando se lo denota así a estudiante, Sí. aguja, pimienta, todo eso. También en algún punto a veces se circunscribe la historia a solamente eso, ¿no? pero Y es un poco injusto, ¿no? Aguirre Suárez le pegaba hasta la madre. Estrategia bilardista, esa estrategia, ¿no? Como De Subeldía, en Sí, realidad, sí. de Osvaldo Subeldía, Ah, de Subeldía, en mira. aquel entonces. Bueno, pero después tuvo su consecución con el fútbol de Bilardo. La famosa pelea de Barcelona, ¿se acuerdan? Esa que registraba, la de Maradona, en la cancha. Claro, el Algo Barcelona así. Atleti de Bilbao. A ese nivel fue. Sí. En 2011, Cristina Fernández de Kirchner lograba su reelección con el 54,11% de los votos frente al 16,81% que sacó Hermes Wiener, que fue el segundo puesto de aquellas elecciones presidenciales. Y El de esta fallecido doctor Hermes Wiener, Wiener, exactamente, socialista, santafesino el por hombre. Santa Fe. Fue la segunda mujer presidenta de nuestro país después de Isabelita o de María Estela Martínez de Perón, En realidad pero que fue la primera electa, ¿no? Exacto. Y la primera en ser reelecta, de Ujú. hecho. Hoy todavía ocupa un lugar central, podríamos decir, en la política, pretende mantenerlo, persistir. Y te contaba yo que es el cumpleaños de Charly García. Por eso, antes de irnos a la pausa y aprovechando que venimos bien de tiempo, vamos a hacer un breve repaso por algunas de las más significativas canciones que nos ha dejado Carlos o que nos ha legado todavía, todavía persiste entre nosotros. Allá por 1982 se publicaba Clics Modernos. Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenemos. Inconsciente Colectivo, perdón, del disco Pubis Angelical, yendo de la cama al living. Habrá un fundamentalista del otro lado diciendo, ¿qué dice este muchacho? Me corrijo, discúlpenme, porque el guión con Brian me lo he confundido. Pero esta de su carrera solista, porque tenemos antes a Sui Generis y a Serú Girán. Pero repasando un poco lo que ha sido la carrera puntualmente de Charly, Sí. Inconsciente Colectivo, una de las obras espectaculares que nos deja y que hablaba de aquellos años. Un 28 de octubre de 1982 se publicaba este álbum que justamente nos dejaba, entre otras canciones, Del 82. Inconsciente Colectivo, exactamente. Tenía 10 años.
Mirá vos, Charlie, ¿cómo te llega? ¿Te gustaba? Mirá, ¿Te gusta? algunos temas, pero lo voy a decir, mi sobrino Facundo, que está en creo cuarto, es fanático de Charlie, pero fanático de Charlie García, del rock nacional, no le gusta ni la cumbia, no, Mirá. el rock nacional, Abuelo de la Nada, también de Cerati, de Mirá vos. Soda Stereo, Virus, pero de Charlie García es fanático. Esto era justamente yendo de la cama al living. Ahora, también describiendo aquellos años, saliendo de la dictadura el 5 de noviembre de son temazos. 1983, en el álbum Clicks Modernos, nos dejaba esta joya que sigue caracterizando aquellos años, Los Dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios... Clicks Modernos es justamente el álbum que contiene, entre otros, este tema sumamente característico. Me decía Rodri Que esta canción la escuché por primera vez cuando tenía 12 años en el colegio. Mi profesora de historia de primer año, para contarnos lo que había pasado durante los años de dictadura militar, eligió ilustrarnos la historia con esta canción, que ¿Qué? me parece fantástica. Qué didáctica, qué muy bueno, muy bueno. Lo de la profe, ¿cómo se llamaba su profe? Vos sabés que no recuerdo, pero pero Se como está nos pasa escuchando. con las profes, viste que Sí. uno recuerda las caras y Sí, los sí, sí. gestos. Una gran profesora de historia Mire que tuve. usted, qué disco bueno. que además tiene éxitos como Nos siguen pegando abajo, como Ojos de videotape también, que son algunos de los títulos más característicos. También hay una cuestión subjetiva que cada uno elegirá su tema Su tema, dentro claro. de esta lista esta extensísima Sí. lista, ¿no? de canciones de Charly García. Respecto a ese tema, nuestra compañera de tareas, Karina Taverne, se me cae un lagrimón cuando el amigo Brian colocó ese tema, ¿no? Al aire. Y más de uno, ¿eh? Sí. Nos pueden escribir al 1551 6051 y nos piden temas de Charly García, El gran Charlie. que hoy se lo vamos a cumplir. Tiempo después, menos de un año después, el 22 de septiembre de 1984. No. Bueno, poné cualquiera. Otra vez me confundí yo. Claramente estaba bien. Esto es Piano Bar. Promesa sobre el bidet de justamente el tercer disco de Charly García. Sombra de mi bebé, por favor no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo que escribiré si es que para de llover. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Disco de los más característicos quizás de la carrera de Charly García, que tiene canciones como, que abre con Demoliendo Hoteles, que su segundo tema justamente es Promesa sobre el bidet, que tiene a Raros Peinados Nuevos también como tercer tema. Rap del Exilio, que quizás es uno de los primeros rap que se escucharon por aquí, cerca de la Revolución, claramente, y Piano Bar, que es la canción que le da nombre a este álbum. Ahora sí, pasamos a 1987. Mirá vos. Charly García junto a Pedro Aznar
le hablaban a tu corazón. Qué buen tema, No puede ser feliz con tanta gente hablando alrededor. Dame tu amor a mí. Te estoy hablando al corazón. Cuando estás sola en la calle, con tanta gente hablando alrededor. Todos, me parece que del otro lado están cantando cada una de las canciones que vamos compartiendo, porque son éxitos indelebles en la memoria, en el inconsciente colectivo, quizá podríamos decir, de ni siquiera una generación, de toda una cultura, todo un país que justamente tiene impregnada como parte de su cultura a justamente Charly García y toda su obra. Mi primer programa de radio, dice Cari, fue en el 91, en el primer año de la facultad, y la canción de ese programa era Inconsciente Colectivo. Tengo una mini anécdota con Charly, lo vi y me tiré encima de él con la intensidad que me caracteriza, dice. Lo vi y fui directo. Que yo lo crucé, pero era muy grande. Estaba en una disquería en calle Corrientes y con mi hermano Gaspar, que es un melómano empedernido, decidimos no molestarlo, pero lo tuve de acá a Brian, a 5 metros como mucho. Buscando un símbolo de paz es justamente la segunda canción de Parte de la Religión, álbum publicado el 20 de julio de 1987, que tiene a Adela en el carrusel, No voy en tren, Rezo por vos, El karma de vivir al sur, como algunos de los sencillos más significativos. Estás buscando un gorro de papá, estás buscando un saco de mamá, porque sí. En 1989 vendría Cómo conseguir chicas, en 1990 vendría otro discazo con grandes temas, como es Filosofía Barata y Zapatos de Goma, del cual elegimos uno, obviamente, de los temas para seguir repasando, que justamente se llama Me siento mucho mejor. La hija de la lágrima en 1994, Say No More en 1996, El Aguante en 1998, Influencia en 2002, Rock and Roll y Yo en 2003, Kill Hill en 2010, Random en 2017 y La Lógica del Escorpión en 2024. Además, hay muchos álbumes y material grabado en vivo. Son 30 álbumes de estudio, 17 en directo. Y recopilatorios hay 66, entre los cuales están, por ejemplo, 60x60 o grandes éxitos también, como algunos de los materiales justamente que nos ha dejado esta tango de 1986, Clics Modernos. Cada uno elegirá su disco preferido. No sé si vos tenés alguno en particular. Te escuchaba hacer el repaso de los años y googleando me apareció que la semana que viene se cumplen 20 años del día en que Charly García, del único día y la única vez que Charly García estuvo en Río Gallegos. Mira, En una sola vez. En 2004. En el boxing, ¿no? En el boxing. Y leí una nota y en esa nota aparece
que creo yo que debe ser pariente de Karina. Fernando Taberna. Sí. Leía El Piti. la declaración de él que decía que contaba un poco cómo lo habían vivido, que Charly García se había acercado a la gente, que se habían sacado fotos. Sí, que había sido años en los que ir a ver a Charlie era una incertidumbre, porque no sabía si iba a aparecer, si iba a aparecer 2 horas más tarde, o si iba a ser una noche magistral. Fuimos cual. en familia a ese recital, dice Karen, mirá. Mirá qué lindo. Bueno, 40 minutos tardó en presentarse en el escenario. Bueno, bastante bien. Bastante bien. Uno Época en las que ir a ver a Charlie o al Piti eran Sí. una lotería, tirabas una moneda al aire y salía lo que salía. Sí, podía pasar cualquier cosa. La del Piti me hiciste acordar, no me quiero ir mucho, pero aquella vez que tenía que presentarse en Tucumán, Sí. eran las 9 de la noche, era a las 10 el recital y a las 9 de la noche y estaba sentado en su departamento acá en Sí, Capital apareció Federal. como a las 4 de la mañana, ya habían roto todo. Un saludo para el Tate, mi vecino que nos está escuchando, excelente ¿Tate? programa. El Tate Suárez. Hincha de Unión debe ser, ¿no? Imagino que sí, yo lo conozco hace miles de años como el Tate, pero no sé por qué particularmente. El otro día lo saludé y dice, ¿vos me conocés? Sí, lo conozco, era goleador del Hispano. Y ahí dijo, mirá vos. Nos vamos a ir a la pausa con una edición de lujo en vivo de Charly García en el MTV Unplugged de 2000, ya me voy a acordar de qué año, 2000, no, 95, 1995, Funky suena y nos vamos a la primera pausa de esta jornada. Muchas gracias a todos los que se suman y los que van mandando mensajitos. Podés escribirnos al 1551 6051. Karina, Nica, Rodrigo, Julián y Brian, te acompañamos hasta el mediodía. Déjalo que suba. Es tan parecido al amor y más barato. Gozar es tan diferente al dolor. Cambio de dirección, otra oportunidad merece alguna decisión. Basta. No voy a parar. Yo no tengo dudas. No voy a cambiar. Déjala que suba. Gozar es tan parecido al amor. Gozar es tan diferente a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a acabar. Gozar es tan necesario, mi amor. Gozar.
Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Subí el volumen y déjate llevar por el mejor rock nacional. Así se activa el modo Prima Rock 2024. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. ¿Te gusta, no? Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad.
Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Catleya, estética en podología. Te ofrecemos todo tipo de tratamientos para patologías de pies. Te esperamos de lunes a viernes en horario corrido, de 9 a 17 en Maipú 368. En Río Gallegos, tu solución la tiene Catleya. Consultas al celular 2966 1550 6106. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. El sábado 9 de noviembre, los escribanos asesorarán en diversos temas importantes para vos y tu familia, como directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones para conducir vehículos y a menores para viajar, uniones convivenciales, régimen patrimonial de vivienda familiar, donaciones, testamentos, compra-venta de inmuebles, sociedades, contratos y muchos temas más. Los notarios responderán tus preguntas y te brindarán la orientación jurídica que necesitas. Consulta al Colegio de Escribanos de tu provincia para más información.
En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468, con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección, Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanuesa 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. El bingo del Alsec 2024 se despidió con un increíble bingo final. Estos son algunos de los ganadores. En la quinta partida, Mónica Alvarenga de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. En la sexta partida, Alejandrino González de Río Gallegos ganó 7 millones de pesos. En la octava partida, Mauricio Martín Mancilla de Río Gallegos ganó una espectacular camioneta Toyota Hilux 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Cepernic 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Camisur. Comunícate con nosotros 2966 528915 2966 479223 o al fijo 423-799-444000. Cooperativa de Taxis
400 departamentos. Viaja y gana con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Y dale, Lu. Se viene el Lobo contra Gimnasia, va a decir el Lobo contra Boca, Gimnasia Boca hoy por Copa Argentina. Che, hay uno que ya se están bajando del barco. Le mando un saludo a todos mis amigos de Boca. Alguno escribirá y me dirá, sí, vos antes eras de Boca. Sí, ya pasó hace como 20 años. Bueno, 30 pero años. el año pasado me habías dado ahí que era medio doble camiseta. No, nada que ver. Yo soy de Gimnasia hace años ya. Hace como un montón. Cristian Medina, mediocampista de Boca Juniors. Sí, ¿qué pasó? Le dijo a Fernando Gago, maestro, che, no me pongas, no quiero jugar. Me parece que me voy con los turcos al Fenerbahce. Hay una oferta de $10 millones más $5 millones en objetivos y 20% de una futura venta por el volante central muy buen volante central de Boca Juniors, que aparentemente en el choque de hoy por Copa Argentina, el más importante que tiene Boca, en lo que le queda del año, ¿no? Porque no está peleando por nada. Se están peleando mucho entre ellos, sí, pero no están peleando por ningún título en particular. Ahora no tendrá a Cristian Medina. Saludo para Beto, que está escuchando, que dice respete a sus mayores. ¿Qué pensará, digo, la generación de Diego Maradona acerca de la actitud de este jugador? El Consejo del Fútbol, que son de yo a tu edad, son de eso, ¿no? El Chelo Delgado, Cassini, pibe. Pero digo, esos jugadores que jugaban por la Coca, cuando vos ves que un pibe... Nah, tampoco jugaban por la Coca. Bueno, pero más o menos, o sea, digamos, otra generación. Que han logrado cosas con Boca. Pero no se han hecho millonarios con el fútbol, ni son multimillonarios como los jugadores de hoy.
Digo, ¿qué pensarán de un pibe que no transpiró, primero que camina a la cancha hace un año? No, mirá. Bueno, está diciendo un hincha de Boca, ¿eh? Y bueno, pero él... Sí. Vale. Y después que la actitud es de un mercenario. O sea, le está diciendo que a horas de un partido decirle, mirá, o sea, como no me quieren firmar el contrato para irme del club, no voy a jugar. ¿Qué actitud? ¿Qué puede pensar el resto del plantel cuando un jugador detenta ese poder frente al director técnico que acaba de ingresar? Y es que hay una cuestión gris también de que el jugador históricamente en estos años ha ido ganando poder y si se encapricha y se cruza de brazos no juega y no juega. Lo mismo hacen los clubes ahora cuando, por ejemplo, Valentini, central, el rubio de Boca, que lo tienen colgado porque se va a ir a la Fiorentina a fin de año. Sin embargo, Paul Fernández se va a ir también al Fortaleza de Brasil a fin de año y está jugando. Y está jugando como el culo también, ¿eh? O muy mal, perdón, disculpen que utilice ese término, pero futboleramente... Mal o bien, digo, es un negocio, es un trabajador. Digo, está bien, el tipo está laburando, no le quieren cerrar un contrato, ahora te entiendo. Ahora, ¿qué pasó con el fútbol que se transpiraba en la camiseta? A ver, igual, yo te pregunto, sos Fernando Nando Gago vos, y tenés un jugador que está pensando ya en irse, ¿lo ponés? Yo prefiero poner a otro. Si va a jugar a medias, si va a arrastrarse en la cancha. Yo prefiero el jugador que se lesiona el partido antes de firmar el contrato de su historia, que ha pasado, ¿te acuerdas? ¿Como quién? No se me ocurre ahora un ejemplo, pero ha pasado que... A Di María no lo dejaron jugar la final del 2014 y no jugó porque el Real Madrid le dijo que no podía jugar. Y era la final de la Copa del Mundo. Yo soy un romántico, perdón. O sea, yo sigo pensando Son otros tiempos. Son otros tiempos, sí. Son otros tiempos. Era otra la historia. No había medalla, solo hambre de gloria. Solo se jugaba... ¿Y sabés quién tiene hambre de gloria? El Lobo, papá. Más allá del bloque futbolero que nos corre de nuestra formalidad periodística. Nos tenemos que ver mañana, ¿eh? Sí, Así sí. que... Digo, no sé, tenés que venir. Ojalá que te pueda ver. Ojalá que te pueda ver, ¿eh? Ojalá que se levanten, que no se ahoguen en un mar de lágrimas. Ya estoy escupiendo para arriba. Uno del Lobo debe estar escuchando del otro lado diciendo Yo esta peli la vi. ¿Eh? Yo esta peli la vi. ¿En qué partido? No sé, Espera, me acuerdo. nosotros nunca jugamos nada crucial. Hace un par de años igual lo dejamos fuera de Copa Argentina. Igual, retomando la compostura periodística que nos caracteriza mañana a mañana, como te informamos. Mirá, me pongo medio Rodrigo con la voz así. Vamos a escuchar algunos audios, porque yo le dije a Claudio Lobos, que si me está escuchando, nos iban a fallar. Alegría, se ve que no está tan alegre, o se ve que no está despierto, se ve que tendrá una reunión o lo que fuera, pero no pudimos charlar. Tanta alegría te va a matar. Tanta alegría seguida me va a hacer mal, dijo los auténticos decadentes. Y hablando de decadentes, vamos a escuchar al presidente de la Nación, que ayer estuvo en una entrevista con Alejandro Fantino. Sí. Habló entre varias cosas. Su cadena oficial. Vamos a pasar 3 audios de Javier Milei. Habló en principio de la apertura del cepo, que se viene, ¿eh? Hoy están dándole a Toto Caputo en Estados Unidos el premio al mejor ministro de Economía del mundo. ¿Y se trae algo, además? ¿Algún anuncio, algo para el país? ¿Importante? Bueno, en principio, hoy el Banco Mundial nos otorgó $2.000 millones de crédito. 2.000 palos de crédito. Y la semana pasada el BID nos dio 3.800. Decímelo y quiero escucharlo, por favor, el día de tu cumpleaños. ¿Hay chances fácticas de en algún momento el año que viene por ahí abrir el cepo? Sí, la apertura del cepo está mucho más cerca de lo que te imaginas. ¿Basada en buenas noticias macros del último tiempo de lo que te está diciendo el sistema afuera, el mundo? Mira, en realidad la apertura del cepo, hay una apertura del cepo sin plata o hay una apertura del cepo con plata. Si vos me pones plata, lo abro hoy, me importa nada. Si te pone, pará, disculpa, déjame pensarlo. Si hubiese plata, si consigues la plata, pero ¿de dónde podrías conseguir plata? Si viniera mucha plata más del blanqueo, ¿podrías abrirlo hoy? No, porque esa tiene otro destino que sea plata, que entra en el sistema para que se financie el sector privado. No. Dale. Perfecto. Entonces, acá el truco se llama crowding in, no crowding out. Claro. Pero si hoy consiguiéramos guita, abrís el cepo.
Sí, exacto. Ahora, nosotros estamos trabajando como si no la consiguiéramos. Para vos poder abrir el cepo sin plata, o sea, sin dólares, sí, vos lo que necesitas es que desaparezca el exceso de oferta de pesos. Allí pasaba el primer audio de Javier Milei. ¿Quién vino? ¿Es Beto? ¿No? Nos vinieron a visitar. Ahora Hola chequearemos. ¿Qué es el cepo al dólar? Se preguntarán ustedes, que es de lo que estaba hablando justamente Javier Milei con Alejandro Fantino, en este caso, en Neura, que es el medio que fundó justamente Alejandro Fantino. Y es un término que se utiliza justamente para hablar de las regulaciones que existen en nuestro país de restricción de compra y venta del dólar. Por eso, desde que se implementó, que se pueden, algunos, no todos, comprar $200 por mes, recordarán ustedes, y obviamente también a otras monedas extranjeras. Por eso existe el dólar blue o el mercado paralelo de divisas, y que justamente pretendía controlar en principio la fuga de capitales e intentar estabilizar la economía interna de Argentina. Y esa restricción tiene ya más de una década, que es justamente de lo que hablaba Javier Milei en el primer audio que escuchamos del presidente. El segundo audio que vamos a escuchar de Javier Milei tiene que ver con los empresarios y la inversión que vendrá en algún momento, que va a llegar, según Milei. Vos fuiste el otro día a hablar con los locos, con los chabones estos del coloquio de idea que dan vuelta, pero estos son, perdón la expresión, coge nunca, ¿viste? No, nunca. Pasan los gobiernos, pasan los jugadores, pero nunca clavan acá la que tienen que clavar para que este país siempre tiene un problema ahí porque puede volver el populismo y no, nunca. La pregunta concreta es, ya que estos son imposibles de entender, los más chiquitos, los medios o los semi-pyme, ¿vos qué crees, Javi? ¿Cuándo va a empezar a haber una movilidad rápida de que empiece a haber guita en la calle de nuevo y se mueva todo? No sé si vos estás viendo que eso puede llegar a empezar a pasar. Pero Alejandro, ese no es el trabajo del policy maker. El trabajo del policy maker es bajarte la inflación. El trabajo del policymaker es hacerte reformas estructurales, el trabajo del policymaker es de regular, el trabajo del policymaker es nivelarte la cancha. Después la decisión de inversión, digamos, la tomarán los individuos. Si la toman bien y si no la toman, ¿sabes lo que pasa? Que tomar la decisión puede ser costoso, pero no tomarla también es costoso. Porque, ¿sabes qué? ¿Sabes cuáles son los activos que más crecieron en el mundo? No. Argentina. Entonces, si vos entrabas hace, no sé, 6 meses, te hubieras ganado un 100%. Ahora te lo perdiste. ¿Querés seguir esperando? Digo, cuanto más esperes, más tarde entras, más caro te va a costar. Por eso, una de las cosas que yo hice en el coloquio de idea fue presentar a Argentina como un caso de negocio. Uh-huh. Claro, un caso de negocio. Y expliqué todos los key value drivers de invertir en Argentina. Uh-huh. Cuando vos vas afuera, ¿qué te dicen cuando se apagan las cámaras? ¿Qué te dice Musk cuando se apagan las cámaras? ¿Qué te dicen los Macron cuando se apaga la cámara? Cuando te quedas solo con los tipos, ¿qué te dicen? No, pero una cosa es cuando hablo con políticos, otra cosa es cuando hablo con empresarios. Cuando hablas con empresarios. Los empresarios están recontra bullish en Argentina y de hecho están invirtiendo en Argentina. Uh-huh. Y están todos en este momento evaluando proyectos para invertir en Argentina. Uh-huh. Que podrían llegar en los próximos meses. Digo, van a llegar cuando tengan que llegar, pero, claro. El proceso de valor. ¿Y los políticos qué te dicen? Ale, evaluar un proyecto no es una cosa de 3 días, Esto me suena a la lluvia de inversiones del segundo semestre, me suena igualito, calcado. Calcaterras. Claramente. Bueno, Cavalry Drivers, Policy Makers. Él te habla en inglés con esos términos, ¿viste? Y uno, Están recontra bullish, dijo los empresarios, que es como al alza, como que están yendo para arriba. Pero las inversiones realmente no se están dando, ¿eh? Nadie anunció, o
muy pocos anunciaron Es más, inversiones se han ido. significativas. Mercedes-Benz está analizando irse del país, chicos. Mercedes-Benz. Entonces, y esta última te va a encantar, disculpame, Nica, yo sé que a vos lo escuchás todo el día, el presidente, que no podés sacártelo de la cabeza, que lo tenés permanentemente presente y que también lo tenés permanentemente presente. Después de Guzmán debe ser el segundo que lo sigue a Milei. Y yo sé que vos también estás muy en el tema Colapinto. Sí. Así que escuchamos el mix que hace el presidente entre su gobierno Y en cadena oficial, ¿no? Esto con y Fantino, Colapinto. ¿no? Exactamente, en el marco de la misma entrevista. Hoy en la reunión de gabinete Sí. le dije lo siguiente a mi ministro. ¿Saben qué? A partir de ahora, de acá adelante son todas buenas noticias. Si antes acelerábamos, bueno, ahora aceleren más. Se acelera la curva, se acelera la recta y se acelera siempre más. Y Guillermo Franco, que es el que trata de poner prudencia, Paño frío. claro, dice, no, bueno, pero presidente, tampoco que hayamos roto la marcha atrás, no nos importa. Entonces, creo que fue Sturzenegger con un comentario brillante, dijo, es como Colapinto, dice, yo no sé estacionar. Bueno, nosotros tampoco, solo sabemos acelerar y ir para adelante. Hoy en la reunión de... Miedo. Ese era Javier Milei. Y por último, antes de ir a la pausa, vamos a estar hablando con nuestro compañero Tony Villanueva, para tener un panorama de la política, pero a nivel local, de esto que hablamos. Genoflexo, Fantino. Qué genoflexo, Fantino. Y está Vergüenza. predispuesto. Es el Eli. es el hombre que le ha dado, ¿no?, el plafón mediático, o uno de los que le ha dado el plafón mediático para que este ¿Cómo sería el ranking? referente de los libertarios sea presidente. ¿Cómo sería el ranking? Alejandro Fantino. No, yo creo que Johnny Viale. Johnny Viale. Trebuch. Sí, ¿no? Majul. Mirá, te lo pongo a Majul, y bastante más atrás Fantino, que de hecho hasta lo ha criticado, le dijo, che, con la AFA no te metas porque están los muchachos recalientes. Pero bueno, viste que da sus batallas culturales. Igual no podés manejar toda tu vida con el pie en el acelerador sin soltarlo ni Es una sola poco vez. inteligente, si estás corriendo una picada, acelerá. Pero si estás corriendo una carrera, tenés que frenar, doblar. Claro. Es mala la analogía. ¿El presidente sabe manejar? No creo. Por No eso- sabe soplar una vela de cumpleaños, Claro. ni va a saber manejar. Claro, por eso a eso voy, ¿viste? No sé si vieron el video del chabón queriendo 2 veces, en 2 ocasiones distintas, apagar una vela de cumpleaños de esas que no se apagan, que son bengalitas. O las velas mágicas esas que se vuelven a encender, ¿viste? Ah, no la vi. Antes había unas velas que vos las prendías, soplabas, se apagaba y se volvía a prender. Mirá, De cumpleaños. No las tenía. Yo, Sí. Pasa que yo festejo mi cumpleaños en enero y siempre estoy solo, entonces... ¿Cuándo cumplís? ¿Qué día de enero cumplís? El 27 de enero. Mira, un día después que mi compañera. Mirá vos. 26. Bueno, me pueden invitar y festejamos juntos, porque siempre en enero... Venía a festejar con No soy nosotros. solo, Le boludo. hacemos una tortita. Nadie me quiere compartir conmigo. ¿Cuánto Más solo cumplís? que- ¿Cuánto cumplís Este año cumplo 26. Nah, mentira, 34 cumplo. 26 de radio. De aporte. Por último, Macri habló nuevamente, vamos a citar la caracterización, pero en otra entrevista. Pensador. De quién tiene el poder y la decisión en el gobierno ¿Quién nacional tiene el hoy poder? por hoy. Yo Ya tengo el poder. La verdad que nunca nadie tuvo tanto poder como tiene Santiago Caputo. No es comparable. Alguno me quiso decir que es parecido a Marcos Peña. No, Marcos Peña no puso ni sacó funcionarios de la segunda, tercera línea, ministros. Nos ocupó de esas cosas. Era el estratega, él se ocupaba del área de comunicación, pero él a Santiago le ha dado un espacio de manejo que todos sabemos, es muy amplio. Bueno, él sabrá, él tiene un nivel de confianza en él. Obviamente la hermana y él son una sola persona, pero en él como una persona extraña, él habla del triángulo de fierro, De el hierro, hierro, sí. o sea, el Ahora- hierro, ¿verdad? Ese era Mauricio Macri, caracterizando y haciendo énfasis nuevamente en otra entrevista. Lo que citábamos ayer tenía que ver con una entrevista en su canal, en La Nación Más, y en este caso otra entrevista en el mismo canal, pero en otro programa, que es con Alfredo Leuco y Débora Plager. Hay paro de los trabajadores de AFIP en nuestra ciudad, allí en Alberdi y Sarmiento. Sí. Juli, Diga. el paro de los trabajadores de AFIP Sí.
también, ojo a esto, se me había pasado desapercibido. Debe estar también en medida de fuerza los pasos fronterizos. Claro, Como porque anteaño. depende de la Dirección General de Aduana, depende Sí. de AFIP, ¿no? Ujú. Bueno, habrá que estar atento, porque te estaba hablando Rodrigo Rodrigo lo recién estaba de invitando a Punta Arenas. Mirá hoy, mirá si me quedaba yo con las cubiertas, con la moto que me iba a comprar. ¿Pero una moto? Sí, una moto de agua. Ah, de agua. Sí, un jet ski. Claro, pasabas por agua. Claro. Venías por el estrecho. Vengo por el estrecho y desemboco acá en Punta Loyola y ahí lo cargamos en un... No, ¿sabes qué? No de idea. No, sí, mejor me llama a silencio. Brian. Rápidamente, vamos a ir a una breve pausa musical. Sí. Y enseguida continuamos con esta propuesta arriba al día. Tenemos que citar a Karina Taberne, tenemos entrevistas también estipuladas para esta jornada. Así que una canción de Charly García, obviamente. Y enseguida continuamos. Estoy verde, no me dejes salir. Estoy verde, no me dejes salir. No puedo largar, no puedo salir, no puedo sentir amor, ese sentimiento. Tengo que volver, tengo que volver a ver. No puedo salir por amor, ese sentimiento. Tengo que volver a ver. Ya no sirve vivir para sufrir. Tengo que sí. No puedo calmar, no puedo. Puedo perder por amor ese sentimiento.
Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Continuamos en Arriba al Día, en la mañana de este miércoles, es ya mitad de semana. El 100.9 del día, le estamos acompañándote como cada jornada con toda la data de lo que va surgiendo durante las mañanas y durante todo lo que dejó también el día anterior. A esta hora, 14 grados 4 la temperatura en Río Gallegos, linda jornada para estar al reparo, porque hay vientito de 46 kilómetros que sopla desde el sudoeste y una máxima de 16, que ya casi alcanzamos. Jornada en la que el clima está quizá un poco más álgido, más caliente en el ámbito de los trabajadores públicos de Santa Cruz, porque hay paro en toda la provincia de Santa Cruz de justamente los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, tanto a nivel provincial como también en municipios, y es por ello que estamos en comunicación con Sandra Sutherland, que es secretaria adjunta de esta organización gremial, y con quien vamos a hablar justamente de la medida de fuerza que ya se lleva a cabo y que tendrá lugar también mañana jueves en todo el territorio de nuestra provincia. Buen día, Sutherland, ¿cómo le va? De este lado saludándola Héctor, Rodrigo y Julián. ¿Cómo están ustedes? Saludos para tu equipo y saludos para la audiencia, con bastante sol por suerte hoy. Una jornada o una medida que llega después de varias instancias de negociación, no solo en el ámbito de la administración central, ¿no?, sino también en las distintas paritarias sectoriales, pero que en todos casos repitió el coeficiente o la oferta del gobierno provincial, y que en todos los casos fue rechazada, y que justamente es lo que lleva a esta medida de fuerza, ¿no? Sí, a nivel paritaria central, que contiene a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, es la segunda paritaria en esta etapa, con el rechazo, por supuesto, del miserable 3,5 y 3% sería la segunda cuota, teniendo en cuenta que la canasta básica está a 960.000 pesos, casi 1 millón de pesos. Bueno, no le voy a contar a los trabajadores y trabajadoras cómo hace para llegar a fin de mes, con un sueldo inicial de 550.000 pesos y un sueldo intermedio de aproximadamente 731.000 pesos. Esto con respecto a la paritaria central. Después se viene llevando adelante medidas de fuerza en lo que son los sectoriales. Tenemos medidas de fuerza en la CIP, tenemos medidas de fuerza en la Caja de Previsión Social, que lleva aproximadamente 2 semanas cada uno, y ayer inicia el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, el IDU. Así que bueno, con esas medidas estamos, y ni hablar a nivel municipal, en toda la provincia, con los magros salarios que se pagan, que a pesar de que algunos municipios dieron un aumento de 3 cifras, no alcanza a recomponer, digamos, la necesidad de los trabajadores, como por ejemplo, bueno, ya es de dominio público, Puerto Deseado, Gregores, Santa Cruz,
pico truncado, digamos que están teniendo aproximadamente un salario inicial de entre 350 y 400.000 pesos, ¿no? Así que bueno, también el paro es para los trabajadores y trabajadoras municipales, que no solo no se cumple, digamos, o no se llega a cubrir las necesidades básicas con las ofertas salariales, sino que también se están incumpliendo puntos esenciales de los convenios colectivos, como es el pase a planta permanente, que es lo que nosotros estamos solicitando en este paro también. Si ustedes observan la notificación a trabajo, tiene 2 puntos esenciales, que son los salariales y los pases a planta permanente. Que por cierto dieron origen a algunos despidos este inicio de año, y además están, te cuento, que están apretando bastante, digamos, en la jerga sindical, en los sectores de trabajo, como por ejemplo en el Consejo Provincial de Educación, que no solo les dice que si hacen paro van a descontarles el día, que sino también los van a cambiar de sector sin consentimiento expreso. Y bueno, hace lo propio el Ministerio de Salud, hace lo suyo con respecto a este paro general, como lo llamamos así, porque es de todos los sectores de la administración central, los sectoriales, los municipios, y bueno, en esa instancia estamos hoy en nuestra ATE. Cuán complejo, ¿no? Sentarse a la mesa de negociación en medio de una situación de recesión, incluso de depresión, ¿no? A nivel general de los ingresos, una economía paralizada a nivel país, y obviamente el interés de ustedes de defender el poder adquisitivo del trabajador, a lo cual el gobierno contestó o argumentó, se excusó o se atajó, por decirlo de alguna manera, con este informe que dio a conocer, ¿no? De la baja en los ingresos por parte de Nación, que Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires son las dos más perjudicadas, ¿no? Porque claramente allí el gobierno dice, pero miren estos números, esto es lo que podemos, pero entre el podemos y el necesitamos hay una cuestión que denota urgencia, ¿no? En el necesitamos. Claro, vos lo estás diciendo al principio de esta segunda pregunta que me hiciste, no es lo que nosotros estamos pidiendo, sino, como bien lo finalizaste la frase, es la necesidad urgente de todos los trabajadoras y trabajadores. Entendemos, pone los números sobre la mesa, la problemática es que el gobierno provincial, tanto como los municipios, deben redistribuir los ingresos que tengan, los pocos o muchos, digamos, en favor de la gente que hoy está pasando necesidades, rondando, digamos, los derechos humanos, ¿no? En cuanto a salud, en cuanto a medicamentos, a servicios, a agua, luz, gas, y nos constan compañeros que nos cuentan que están sin el servicio de gas, que es lo que, digamos, más caro vino, y se replica en las localidades. Imagínate, gobernador Gregores, imagínate localidades de la provincia que están teniendo un fuerte impacto, te viene una boleta de 120.000 pesos y cobras 400.000, y en el medio no sé cómo comés, cómo vivís, cómo todo. Así que nosotros lo que estamos diciendo es que agudicen la ingeniería económica y que, bueno, ponga la plata para los más vulnerables, para los compañeros y compañeras, sobre todo de los municipios y de la administración pública. Sandra, buen día, Héctor te saluda, y me quedé con algo que mencionaste al principio de la nota con el tema del foco de los distintos conflictos de las distintas sectores de la administración pública, y me quedo con esto del Consejo Provincial de Educación. No se han ido, lamentablemente, viejas prácticas estas del apriete, ¿no? De cuál nuevo funcionario, me parece que se habla o se dice del desconocimiento de leyes laborales, ¿no? Es muy difícil en el cambio de gestiones y gente más que viene del sector privado, volver a instalar, volver a, con todo respeto lo digo, volver a enseñarles lo que es nuestra legislación, el convenio colectivo de trabajo, que es amplio en derechos, y ahí acá hago un paréntesis y reivindico la actividad sindical en Santa Cruz, de parte de nuestra ATE,
con las conquistas, quizás algunos son jóvenes, quizás algunos no las conocen, pero bueno, vos bien sabés, Héctor, que cada derecho no nos lo regaló nadie, no nos lo regaló ni ni el gobierno anterior, ni ninguno, sino que tuvimos que salir a la calle y pelear cada conquista, y sobre todo en el 2007, y luego con las convenciones colectivas, que lo digo y lo digo cada vez que tengo posibilidades y oportunidades, es un paraguas, un tremendo paraguas para la provincia de Santa Cruz tener convenciones colectivas. Y lo otro que tengo que reivindicar es la existencia del Tribunal Disciplinario, que es la última instancia de apelación ante las cesantías. Nadie despide en la provincia de Santa Cruz si no pasa por el Tribunal Disciplinario. Algunos se arrogan los despidos, como la Cámara de Diputados, ¿no? Que estamos en esa pelea de hacerles entender que acá nadie despide si no pasa, digamos, por la última instancia de apelación. Ley 1615, que es constitucional, artículo 24 de la Constitución Provincial, que por suerte, y la verdad que gracias a aquellos que estaban en esa época, y en el año 1984, que fue de la mano de Puricelli, la creación de esta ley que no permite que ningún trabajador pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa. Esto hay que decirlo, y hay que reivindicar las organizaciones sindicales en Santa Cruz, porque a nivel nacional los trabajadores del Estado la están pasando muy mal, y acá no se echa un trabajador del Estado así, porque era de otra gestión, o porque quizás se expresa o reclama su derecho. Sandra, de todas formas, te quiero preguntar qué percibís vos respecto de una especie de espíritu de supervivencia que se va gestando, ¿no? Porque ante estos despidos masivos que se dan, que ayer se anunciaron, ¿no? O antes de ayer en la FIP, 3.000 despidos, así de sopetón, ¿se genera ese espíritu de decir, bueno, voy a cuidar lo que tengo? Porque entiendo que que esta negociación con el gobierno provincial es ir a por más, o por lo necesario, como decía anteriormente. Pero también en algunos casos se genera ese espíritu de decir, pero en esta balacera que se está sucediendo, mejor me quedo donde estoy a veces, ¿no? Es un poco el espíritu que se genera. Sí, y volvemos a la estigmatización que tanto combatimos a principio de año. Hicieron un trabajo fino respecto a los trabajadores del Estado, que caló profundo en la sociedad, que bueno, habría que preguntarles qué pasan cuando van a la guardia de un hospital público, ¿no? Que es el que muchas veces nos salva la vida, salva la vida de nuestros pibes y pibas. Sí, claramente se crea un clima de individualidad, ¿no? De el sálvese quien pueda, y qué es lo que estamos tratando de combatir. Está complicada la sociedad, nosotros siempre decimos que hay que hacer un análisis psicosocial de lo que nos está pasando. Nosotros observamos una sociedad deprimida, una sociedad resignada, que les es más cómodo quizás insultar, exponer o quejarse por las redes sociales, que si bien es el sentir, digamos, de la gente, no es la realidad. La realidad está en cada casa, la realidad, digamos, está en los sectores de trabajo. La verdad es que no se aplican las políticas públicas, nos han reducido las políticas públicas a su mínima expresión. Nos pasa a las mujeres acá con la cuestión de género, se sacó el ministerio, quedó disminuida una secretaría y está paralizada las políticas respecto a las mujeres y las diversidades. Así en salud pública, así nos lo quieren hacer sentir en el SAMIC, que lo quieren pasar a provincia, sin presupuesto, digamos, sin una cuestión ordenada. SAMIC o tantos espacios públicos que fueron el sostén y esos trabajadores de la pandemia, y ahora se están bancando, digamos, toda la falta de políticas públicas, la disminución de alimentos, la falta de atención en el privado, en el público, nuestros hospitales y nuestros centros de salud, que bueno, día a día están, lo podemos ver, porque además somos usuarios de los centros de salud, están repletos, 6, 7 de la mañana, una cola inmensa solicitando turno. Pero a lo que vos decías al principio, lo que es la pregunta, me decías, sí, reina, hay un espíritu del que sálvese quien pueda, más con estos aprietes. Vos imaginate que yo creo que a principio de año fueron un poco aleccionadores el tema de los despidos, que bueno, lo hicieron de manera improcedente, y a nivel nacional.
Sí, claro. Después con estos DNU que tenemos a nivel nacional, que bueno, gracias a Dios, y vuelvo a repetir y a reivindicar los derechos que se conquistan con las organizaciones sindicales en la calle, en Santa Cruz, si bien tenemos la misma realidad social y económica, tenemos otra realidad en derechos laborales que nos permiten, digamos, estar muchísimo más resguardados. Eso sí es una realidad. Y en eso trabajamos todos los días, en la que la lucha es colectiva, no se salva, nadie se salva solo, que puedas dirigirte a tu organización sindical para consultar, para gestionar. Quizás nosotros no le vamos a resolver, ojalá tuviésemos la lapicera para hacerlo, pero sí vamos a poner todo lo nuestro para satisfacer o hacer cumplir nuestros convenios colectivos. Por último, te pregunto cómo viene siendo el acatamiento a la medida de fuerza. Y el acatamiento es alto. Nosotros esperamos que mañana sea superior, en instancias que nuestros delegados y delegadas y nosotros mismos estamos en los sectores de trabajo quitándole o tratando de hacerle sentir al compañero que está resguardado, que el derecho constitucional está contemplado justamente en nuestra Constitución y que, bueno, todos juntos y en la calle vamos a ir logrando nuestros objetivos. Además de la marcha, mañana, aprovecho para convocarla, a las 10 de la mañana, acá en Alfonsín 146, vamos a llevar la asamblea adelante. Van a decidir los que nos convoquemos en la marcha, los que marchemos, los que nos mostremos nuestro enojo, los que salgamos de las redes sociales o de la comodidad del teclado y por fin expresemos en las calles toda, digamos, ni siquiera es nuestro sentir, es nuestro padecer como trabajadores y trabajadoras de la administración pública. Sandra Sutherland, muchísimas gracias por tu tiempo siempre. No, por favor, que tengan buen día para vos y tu audiencia. Hablamos con la secretaria de Junta de ATE Santa Cruz justamente en el comienzo. Esta primera jornada, estas primeras 24 de las 48 horas anunciadas por la Asociación de Trabajadores del Estado, recomposición salarial y pase a planta permanente son los dos ítems que componen fundamentalmente el pliego de requerimientos al gobierno provincial y los cuales argumentan justamente esta medida de fuerza. Una pastillita nomás, referida a los trabajadores justamente del ámbito de la administración pública de la provincia, que tiene que saberse, muchos se quedaron, ayer se habló mucho del tema y muchos se preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de Santa Cruz que estaban en condiciones de jubilarse y que el gobierno anunció definitivamente la concreción del trámite? Bueno, la justicia provincial dejó sin efecto el decreto 608 del gobierno que establecía justamente que se podía acelerar el trámite de la jubilación. Había sido promulgado este decreto por Vidal, por el gobernador Vidal el 18 de junio, pero para el Tribunal Superior la disposición iba en contra de la ley. Entonces, sabemos que un decreto no puede contradecir lo que la ley dice, por lo cual esto queda sin efecto y todos los trámites administrativos que se hayan iniciado a partir de este decreto también quedan sin efecto. Perfecto, vale la aclaración de Rodrigo Arredondo, esta charla que también podés repasar en el vivo de la otra gestión que tuvieron nuestros compañeros con el doctor Matías Solano, que fue justamente quien representó legalmente o quien acompañó a la presentación realizada por el vocal por los activos en la Caja de Previsión, Cristian Sánchez, que ayer dialogó con nuestros compañeros de Fuera de Contexto. Y nota también que puedes ver en el diarionuevodía.com.ar, donde hasta ahora Tony y Fer están metateclear para informarte de lo que va aconteciendo en esta mañana. Esto también te lo cuentan en el Diario Nuevo Día y te lo contamos nosotros desde el móvil, auspiciado por Zona Franca Tech de Karina Taverne. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a este contacto con el móvil en esta mañana fresquita, aunque soleada, de día miércoles. Estamos ubicados en la esquina de Sarmiento y Alberdi, frente a la sede central que tiene la Agencia Federal de Ingresos Públicos, aquí en la ciudad de Río Gallegos, donde a las 10 de la mañana
cómo se determinó a nivel nacional las distintas sedes de AFIP y sus trabajadores comienzan con medidas de fuerza luego del anuncio que hiciera el gobierno nacional a través del vocero presidencial hace alrededor de 48 horas, esto fue el día lunes exactamente, donde se comunicó oficialmente la decisión del cierre como tal de la AFIP en la República Argentina. Va a ser reemplazado por otro organismo con la consecuente pérdida de trabajo de poco más de 3.000 personas. Claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Hay ingresos o hubo ingresos que se dieron de manera desmedida en el último año con sueldos realmente exorbitantes. Se habla de la responsable de la agencia de un haber mensual de 32 millones de pesos, pero obviamente no todos los trabajadores tenían sueldos millonarios. Pero esta fue la determinación que tomó el gobierno del presidente Javier Milei. Y a raíz de esa decisión, bueno, se ha determinado a través de los gremios que tienen actuación en AFIP llevar adelante hoy miércoles, mañana jueves y el viernes medidas de fuerza. Hola, vamos antes que se vaya. Hola, buen día. ¿Podremos hablar con alguno de ustedes? ¿O algún delegado? Por ahora no. No, ninguno va a hablar. Ok, bueno, ¿están con adheridos a la medida de 2 horas por día? Ok, durante esas 2 horas va a estar cerrado directamente la agencia. Bien, gracias. De 10 a 12. ¿Esto tiene repercusión, por ejemplo, en el trabajo que ustedes realizan o compañeros de ustedes en la frontera? La medida está tomada en el gremio de la DPI. Sí. Ok. Entonces ahí no va a haber trabajo en esas 2 horas. Hay paro de 10 a 12 con apagón del sistema informático. Perfecto. Gracias, hasta luego. Bueno, es una situación muy, muy particular, por eso respetábamos la distancia de los pocos trabajadores que se quedaron afuera y que nos respondieron. Nosotros ya nos hemos acercado aquí ayer e intentamos hablar con algunos de los trabajadores. Preguntamos si tenían voceros, algún delegado, algún referente gremial, sindical, y la verdad es que no obtuvimos respuesta. Nos dijeron cuando entramos que directamente tenían que consultar a sus superiores, les decíamos, y cuando vinieron a respondernos, lo que nos dijeron es que no tenían por el momento información para suministrarnos. Nosotros en realidad lo que queríamos era hablar con alguno de los trabajadores para saber y confirmar si hoy iban a movilizar, si tenían pensado alguna acción gremial. Es evidente que hay cierto temor por parte de los trabajadores, de exponerse, de hacer notas, por eso también lo entendemos y lo respetamos por la situación que están atravesando. Más allá de eso, ustedes lo vieron recién cuando intentamos acercarnos, la mayor parte de ellos optó por ingresar al edificio y no tener contacto con nosotros. Solo 3, bueno, les agradecemos mucho que por lo menos nos han respondido y nos han brindado esta información que claro está, va a ser útil, es útil para todos ustedes, fundamentalmente para aquellas personas que necesitan acercarse y tener alguna data si es que tienen que hacer algún trámite en la agencia
que está aquí en la ciudad de Río Gallegos. Entonces, pasamos en limpio. Están con medidas de fuerza, esto se decidió a nivel nacional y aquí en la ciudad de Río Gallegos se cumple. Hoy miércoles, mañana jueves y el viernes de 10 de la mañana y hasta las 12 va a estar cerrada la agencia de la AFIP, la sede de la AFIP. Este apagón, que a la vez van a ser apagón informático, también va a influir en esas 2 horas en la atención que los trabajadores de AFIP brindan en el paso fronterizo Integración Austral. Así que esto también es para tenerlo en cuenta y prestar atención. Pero, bueno, se puede coordinar y se puede salvar, evitar esto, porque ya han dicho en qué horarios no van a atender o en qué horario. Es desde las 10 de la mañana y hasta las 12, tanto hoy, mañana y el día viernes. Esto responde a una decisión que tomaron los gremios que tienen competencia dentro de la Agencia Federal de Ingresos Públicos y luego, previo y posterior a ese horario, la atención va a ser normal. Esto es lo que les estamos contando y les estamos mostrando desde la esquina de Alberdi y Sarmiento, aquí de la ciudad de Río Gallegos, donde está ubicada la sede que la AFIP tiene aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Nosotros seguimos ahora nuestro recorrido por otros puntos. Pase tranquilo. Gracias. Por otros puntos de la ciudad. En esta mañana, como les decíamos, soleadita pero fresquita también que tenemos en Río Gallegos. Gracias por acompañarnos. Karina Taverne desde el móvil nos traía las novedades justamente allí a las puertas del edificio de la AFIP DGI en nuestra ciudad, en Sarmiento y Alberdi, donde justamente se desarrolla esta medida de fuerza que es por el marco de 2 horas en visibilización, sobre todo y reclamo por obviamente el fortísimo recorte y despidos básicamente de gente que ha efectuado el gobierno nacional en esta resignificación que pretende hacer de este ente que ahora va a llamar ARCA, pero que es el comienzo de una avanzada, una lucha que también darán los trabajadores, que ya se vio ayer a nivel nacional y que se evidenció justamente sobre todo en la sede central de la AFIP. Juli, una cosa importante, digamos, no es que porque cierra la AFIP no vas a pagar impuestos. No, hay gente que piensa que la deuda está, que ya fue. Claro, viste, No, mucha no. gente que, y de hecho está circulando en estos momentos en las redes sociales una conversación por WhatsApp de una persona que le escribe a un agente de la AFIP diciéndole que si por favor le pueden devolver la primera cuota de la refinanciación del pago que había hecho, porque ya que la AFIP no existe, que le devuelvan la plata, y no es así. Es como la gente que piensa que iba a cobrar en dólares. Exactamente, por eso digo, vale la aclaración, porque mucha gente verdaderamente se confunde en serio con esto. Bien vale la aclaración, y hay que decir, también hay mucha gente señalando que que está bien lo que sucede porque la atención no era la pertinente, que no hay que celebrar una cuestión tan masiva, ¿no? Porque quizá haya alguno que otro que uno pueda quejarse respecto de la atención que ha tenido, Sí. pero en el medio cae un montón de gente en la Sí, volteada. vos sabés que lamentablemente nos hacíamos esta pregunta, ¿cómo íbamos a salir después de la pandemia? Y estamos saliendo mal, chicos. Porque estamos cada vez más insensibles. Ayer venía escuchando, salía del trabajo a eso de las 20, venía escuchando una radio, noticiero de flash informativo de Cadena 3, ¿no? Estaba la notera en la ciudad de Rosario, Muriel Yadanza, haciendo una nota de una protesta que se había dado, no una protesta,
sino un festejo, chicos. Un festejo con pancartas, banderas frente a una oficina de la FIP en la ciudad de Rosario y le Sí, hacían una nota a lo una vi. mujer. No, una locura. Una locura. Cada paso que dan, pasan esas cosas. De hecho, hay una chica, una influencer ahora también, sumando a lo que vos decís, que está repartiendo flores, que va a la puerta de las agencias de la FIP en todo el país, en capital en realidad, Eso es sembrar violencia. y va dejando Sí. rosas, deja, como si fuese un muerto, ¿viste? Y vos decís, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad? Digo, porque la verdad es que no, ¿por qué llevarlo hasta ese punto? ¿Por qué? Continuando con la agenda, ya está del otro lado de la línea el diputado por el municipio del Calafate, Carlos Alegría, quien justamente es uno de los protagonistas, si se quiere, de la escena política en este momento, por justamente lo que contábamos temprano en el diario Nuevo Día y también en este programa, que es su alejamiento del bloque opositor, el principal bloque opositor que hoy tiene la legislatura provincial, que es el bloque de Unión por la Patria. Buen día, diputado Alegría, muchas gracias por atendernos. De este lado, Héctor, Rodrigo y Julián, los saludamos. Bueno, ¿qué tal? Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, esto es así, confirmamos en primera persona que deja el bloque de Unión por la Patria. Sí, ya está, es un hecho. En el día de ayer hice la presentación mediante una nota al presidente del bloque, bueno, donde expongo mi renuncia al bloque y bueno, quedó en hechos concretos allá. Es así. Este alejamiento, ¿a qué responde? ¿Cuáles son los principales motivos que usted argumenta justamente para alejarse del bloque? Bueno, creo que hay una cuestión de falta de conducción, de algo que nos guíe para algo que realmente tenemos que hacer, que es el debate dentro del seno del Partido Justicialista. Creo que no se está dando. Hoy son todas facciones, digamos, o células aisladas de lo que se quiere hacer, donde no hay una proyección clara con respecto a lo que necesitamos para Santa Cruz. Creo yo que si a partir de que hemos perdido la provincia, nuestro partido, creo que no se ha dado una conversación y un mea culpa hacia adentro del partido como para decir, bueno, cuáles son los posicionamientos que tenemos que tener a partir de ahora y en adelante para lo que viene. Si algún día queremos volver a retomar la conducción de la provincia, lo tenemos que hacer con reglas claras, con un eje de trabajo, con un montón de proyecciones que hoy no se están dando y donde claramente primero se adelantan quizás las participaciones de algunos actores para las candidaturas posibles y no se está teniendo en cuenta todas las cuestiones que pueden pasar por dentro de un partido justicialista que necesita un debate sincero y serio, donde nos digamos todas las cuestiones, pero que estén todos los actores. Ahí es donde no nos encontramos. Creo que lo único que se ha hecho hasta ahora es simplemente salir a hablar aisladamente, cada uno por su lado, digo, todos los sectores peronistas, kirchneristas o llámese como quieran, y donde claramente no tenemos un hilo conductor, no tenemos reglas claras de lo que queremos hacer para adelante. Diputado, buen día, Héctor lo saluda. Le quería consultar, por lo que está diciendo, escuchándolo atentamente, está prevaleciendo los individualismos, los personalismos, ¿no? Totalmente. Son hechos aislados, entonces no significa, no sirve, porque la gente está esperando, el peronista está esperando otra alternativa, presentar alternativa. Primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Entonces, a partir de eso, tenemos que ser conscientes y no adelantarnos a otras cuestiones que están próximas a venir y empezar a crear candidatos que hoy no son representativos
tenemos que estar todos en esto y primero delinear lo que queremos para que una vez que estemos todos juntos adentro del peronismo, decir, bueno, estas son las personas que tienen que conducir, o la persona que tiene que conducir y sacarlos adelante, ¿no? Sacar adelante el Partido Justicialista con todos adentro. Porque hay mucha gente peronistas que hoy no se sienten identificados con este sector, con nuestro sector, con cualquiera del sector de la provincia, entonces ahí es donde tenemos que trabajar y volverlos a traer. Hay gente esperando y no se va a identificar del otro lado, quiere ser siempre justicialista y peronista, entonces hoy no lo estamos representando y eso es lo que necesita también abrirse, ¿no? Este camino en el Partido Justicialista. Y aparte, bueno, vuelvo a insistir, si no tenemos un eje de trabajo, pautas claras de lo que queremos para adelante, es muy difícil que volvamos a hacer una propuesta o una alternativa superadora para lo que viene para Santa Cruz. Diputado, esta discusión, digamos, no es que solamente se está dando en Santa Cruz, ¿no? Lo vemos que a nivel nacional también se está dando, y le hago dos en una, que tiene que ver, en principio, con cuáles son los temas fundamentales que usted cree que debería debatir el peronismo hoy por hoy, en este marco, y en tal caso también, ¿qué incidencia tiene el hecho de que usted se aleje o se salga del bloque de Unión por la Patria dentro de la Cámara de Diputados? Si esa discusión pudiera darse también, usted siendo parte. O si es que va a formar parte de un monobloque, o si se va a integrar a otra fila. No. Yo soy peronista, sigo siendo peronista y entré por la representatividad de un partido, del Partido Justicialista, y después, bueno, por una cuestión de lema, estoy en Unión por la Patria, pero claramente, o estuve, porque ya no lo estoy, pero claramente mi representatividad siempre va a estar ahora en forma independiente, con pensamiento individual, digamos, y bueno, no teniendo que generarme ninguna cuestionamiento dentro de un bloque, así que eso es lo que voy a hacer ahora, pero o sea, va a ser un monobloque. No, un diputado independiente. Para hacer un bloque tenés que solicitarlo y eso está todavía muy lejos o quizás próximamente o el año que viene, no sé, eso lo veremos. Yo no sé cómo continuará la parte partidaria, digamos, ¿no? Todo este día a día partidario que existe hoy, que la verdad que estamos desarmados, y ojalá, en la segunda pregunta que me decías, ojalá esto sirva para que abra los ojos a los principales dirigentes. Yo soy un 4 de copa, no pretendo ser el que venga a abrirle los ojos, pero sí que se den cuenta de que hace falta una conducción, que hace falta ejes de trabajo, lineamientos dentro de la provincia, de los que estamos acá en la provincia y de muchos dirigentes políticos que hoy representan cargos en otros estamentos de la nación, pero también que no están y que muchas veces nosotros salimos a apoyar en otras elecciones. Yo vengo de hace rato trabajando con mi líder, que es Javier Belloni, y nosotros en cada elección siempre apoyamos al peronismo, al justicialismo, al kirchnerismo, entonces en eso siempre fuimos claros. Cuando hemos tenido que salir a militar por un compañero lo hemos hecho, y bueno, y hoy vemos que no tenemos esa respuesta o no tenemos un acompañamiento de lo que realmente queremos, ¿no? Sí, aparte creo que no hay que faltarle el respeto a nuestros dirigentes que hoy son los que más votos sacaron, como el caso de Javier Belloni, como el caso de Pablo Grasso, que claramente no hay que embarrar la cancha ensuciándolos o haciendo chicanas a través de redes sociales, o como hemos visto en algunos momentos, ensuciándolos o adjudicándole asociaciones que no son, ¿no? Pero bueno, nada, nosotros seguimos trabajando, yo voy a seguir trabajando desde mi banca, que represento a las 3 localidades, al departamento del Lago Argentino, pero también
hoy como diputado provincial en cuestiones que tienen que ver con el día a día de la provincia, ¿no? Porque acá está lo de las represas, está lo de los mineros, está lo de YPF, cuestiones que son muy duras, el tema del no poder llegar a fin de mes de la gente con el tema de los subsidios del gas, de la luz. Hay muchísimas cuestiones que hay que seguirlas conversando y trabajándolas para que podamos arribar a buen término. Si vos me preguntabas cuáles son los temas, bueno, esos son los temas. Esos son los temas que necesitamos hablarlos porque hoy no tenemos soluciones. Claro. Y son cuestiones que se han planteado y nos han dejado afuera a nivel nacional y que hoy también es un problema para el gobierno provincial. Entonces, cada uno desde su lugar tiene que aportar lo que pueda y desde Calafate, por ejemplo, nosotros lo que sí hemos hecho es, con el intendente Belloni, lo que ha hecho es reactivar la obra pública en cuanto a las viviendas que teníamos pendientes, que nos ha soltado el presidente que tenemos hoy, que no entiende nada, donde no entiende que está para gobernar un país que tiene 24 provincias y hoy le ha soltado las manos a prácticamente todas las provincias. Entonces, con todo esto de regulaciones y cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento a cada una de las provincias, porque si vos no sos presidente para cada uno de los pobladores de la nación argentina, no sos presidente de nada, porque con el déficit cero no vamos a lograr absolutamente nada. La verdad que haber cortado la obra pública para nosotros nos significó claramente, fue perjudicial para Calafate y para muchos lugares de la región, para Chaltén también, para Tres Lagos. Entonces, hoy lo estamos padeciendo y lamentablemente no es que le corta las partidas a las provincias y a las localidades, sino que le corta la partida directamente al albañil, a la ferretería, al que puede generar y generar una economía circular dentro de las propias localidades y dentro de la provincia. Entonces, entendamos eso. Si no lo entendemos, hoy tenemos que salir a pelear por esas cuestiones y establecer pautas claras de que necesitamos que nuestros dirigentes también estén trabajando en eso, ¿no? Los que están por lo menos en ejercicio y los que no, bueno, plantearles de que necesitamos esto como oposición también. Creo que nosotros venimos para sumar y para poner en claro qué es lo que necesitamos para la provincia y para cada uno de nuestros ciudadanos. Volviendo, Alegría, al tema político de esto que está sucediendo con el peronismo santacruceño, ¿no cree que se merecen una juntada grande los distintos referentes del justicialismo, del kirchnerismo, el peronismo en Santa Cruz? No sé si lo dije acá, pero sí, lo vengo diciendo en todos lados. Esa es mi principal causa, creo, que por la cual también me fui. Me parece que no hay, vuelvo a insistir, no hay un lineamiento, pero para esto hay que hacer primero el mea culpa de lo que nos pasó como gobiernos anteriores, por haber perdido la provincia, por no haber hecho bien las cosas, por qué la gente se fue para otro sector, por qué eligió, incluso propios peronistas se han ido. Entonces a eso también hay que, pero ahí nos tenemos que en esa juntada, en esa realmente decirnos qué nos pasó, tienen que estar todos los actores, vuelvo a insistir, tienen que estar todos, los que estamos en ejercicio, los que están en ejercicio a nivel nacional, pero también los que en algún momento llevaron las riendas de Santa Cruz. Entonces hay que estar todos los peronistas, ¿no? Peronistas, kirchneristas, justicialistas, llamalo como quieran, y los que sienten hoy que no están contenidos dentro del Partido Justicialista, porque hay muchos peronistas que hoy no se sienten representados, y bueno, hay que llamarlos, convocarlos y que estén todas las figuras, ¿no? Perfecto, diputado Alegría, le agradecemos. En principio seguramente seguiremos en contacto para ver hacia dónde va esta interna, ¿no? Que también tiene un contexto a nivel nacional que también se está dirimiendo o que tiene al menos dos referentes, ¿no? Por un lado Cristina Fernández y por el otro lado Ricardo Quintela también. De hecho también hay otros partidos que se entienden peronistas pero que no forman parte de la interna del Partido Justicialista, que están dando la discusión, ¿no? Desde justamente
opara con el gobierno nacional y estas nuevas teorías que ha tenido. Pero mientras tanto, quien no es peronista, ¿no? Mira desde afuera y piensa, ¿no? Un poco, no sé si es momento de la interna o no, porque hay un montón de problemas que suceden, pero que en definitiva son discusiones que deben darse para no llegar a las elecciones que se vendrán, la intermedia y luego la de 2027, y que suceda lo que sucedió con Alberto Fernández, que nos juntamos para ganar, pero después no tenemos bien claro hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, de eso se trata, yo te lo dije al principio. Si no tenemos ejes de trabajo y lineamientos para lo que se viene, no vamos a hacer nunca una alternativa superadora como partido, nunca lo vamos a hacer si realmente no nos ponemos de acuerdo ahí adentro, ¿no? Todos juntos y para adelante. Me gusta decir que, como lo dijeron, como lo dice mucha gente, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, pero también compañeros y vecinos que muchas veces se sintieron identificados con el justicialismo y que hoy no es así. Entonces yo creo que hay que volverle a abrir las puertas y esta es la manera, con el diálogo y para adentro y si se quiere discutiendo todas estas cuestiones, ¿no? De cómo volver a hacer una alternativa superadora que tenga herramientas claras para lo que necesitamos para Santa Cruz, para el día de mañana, para lo que se viene, para todo lo que nos está pasando como país y como provincia. Así que bueno, en eso estamos y ojalá se dé. Muchas gracias por su tiempo, diputado Alegría. No, gracias a ustedes. Allí pasaba el hombre del Calafate, que fuera concejal anteriormente, ahora justamente siendo diputado por dicho municipio, en esta interna que se devela también en Santa Cruz ahora, sí, ¿no? Me quedan las imágenes. Días atrás se juntó el intendente Pablo Grasso con su homónimo, el intendente de Calafate, Javier Belloni, ¿no? Hay una foto, al menos se juntaron. Yo querría eso, ¿no? Desde unas viviendas, ¿no? Sí, recuerdo. Sí, y también la figura de el ex gobernador Daniel Peralta. Sí. Que estuvo en el Día de la Lealtad Peronista en un acto consagrado en la ciudad de Calafate junto con Javier Belloni. Posteriormente bueno, lo que se vaticina, ¿no? Se anticipa que todavía no hay oficialización, pero que Peralta seguiría la misma ruta de Alegría, ¿no? Claro, posteriormente todo de Alegría. Eso, qué boludo. Claro. Llamémoslo de vuelta. ¡Alegría! Capaz nos atiende. Ya la perdimos. Mirá cómo se nos Una que va a estar bueno si lo podemos conseguir para mañana también. Porque en esto de la interna, hacia dentro de Unión por la Patria en la legislatura provincial, y no queriéndome dar la de analista político, ni mucho menos, ¿no? Pero ya, por lo que escucho, es como la segunda vez que se lo nombra al legislador por pueblo por los Ríos Gallegos, a Eloy Echazú, como que se endilga o se le carga cierta responsabilidad de ciertos quejas o malestar, ¿no? Como si pueden mirar, lo podemos llamar, le vamos a consultar al amigo Sandro, ¿no? ¿Puedo decir que como que es el fundamentalista, O digamos? el señalado, por ahí. No, me parece que también, a ver, más allá de, yo creo que debe haber ideas comunes, sin duda, pero hay una cuestión de que ambos, digo Belloni y digo Grasso, se sienten... con el grado de representatividad. Claro, los designados para conducir y bueno, la interna se genera en base a la idea de cada uno de los conductores de estos espacios, ¿no? Sí. Habrá que ver porque entiendo también que la interna a nivel nacional va a jugar, porque si Cristina Kirchner termina siendo la jefa o la presidenta del Partido Justicialista, eventualmente ella bajará las directivas a algunos territorios, y en Santa Cruz sabemos que están bastante acostumbrados a obedecer los designios de ella o de Máximo Kirchner. Sí. Bueno, hay que ver también en realidad, porque el problema es debatir nombres e intereses particulares, digo, y no las ideas de fondo, los intereses comunes o que hacen al bien común, según la doctrina de peronista, ¿no? Que habla de un bien común. Y
ese designio a dedo ya lo llevó a Scioli de candidato a presidente, que recordemos que trajo a Macri como presidente finalmente, Scioli Zanini en aquel entonces, y después Alberto Fernández, que ganó, pero fue una experiencia frustrada, que si bien Cristina Kirchner se quiere olvidar de eso, diciendo, bueno, pero el presidente este es un modelo presidencialista, bueno, pero alguien lo había elegido. Lo ungiste, ella misma lo ungió. Y ese es el tema, si no sale de una interna fuerte, que tenga sus discusiones y que concluya de alguna manera en un consenso, va a volver a suceder lo mismo. ¿Cuántos cambios que hemos tenido en tan poco tiempo en la Cámara de Diputados? ¿Y cómo queda conformada la Cámara de Diputados ahora? Queda Unión por la Patria, tiene 10 manos. Sí. Se van Alegría y Peralta, ya están afuera, Sí, se fue. pero hay que recordar que también ya perdió manos anteriormente, porque Ojeda y Pérez, si no me equivoco, Cristian Ojeda, dos diputados que eran de los antiguos y de Perito Moreno, saltaron de Unión por la Patria ¿Y eran Velomo igual? el bloque de Serna, pero Velomo no es diputado. Ah, perdón. Cierto. Okay. Ya habían saltado. Con lo que decís entonces son 8 manos que tiene Unión por la Patria, sacándole a Peralta y sacándole a Alegría, y con lo que decís también, por Santa Cruz, Oser tiene 13 manos. 13 manos, más eventualmente la mano de Muñoz, que a veces viene acompañando, Pedro Muñoz. Y después, bueno, tenés esta nueva configuración que tiene 2 diputados por ahora independientes, como son Carlos Alegría y Daniel Peralta. Qué análisis hizo igual, Agarró la calculadora, Rodrigo. Y es que en muchos casos pareciera como muy sintético y muy simplista, pero es matemático el análisis, porque son votos y los votos están o no están. Mayoría es 15, ¿no? O sea... Sí, con esta situación claramente que debe estar regodeándose en el medio de esta situación que también tiene un traqueteo interno en el oficialismo provincial, debe ser el gobernador, que dice, bueno, por lo menos en la Cámara de Diputados tengo 2 hombres menos para votarme en contra. Pero siempre tiene que negociar con alguien de afuera para conseguir mayoría, ¿no? O sea, siempre uno... Ahora no. ¿En este momento no? No. Porque ¿cuánto es la mayoría? ¿Son 23? 24. 24 en total. Y que son 15 mayoría, ¿no? Si no recuerdo, no tengo el dato ese porque soy medio queso con los números a veces. Pero digo que tiene 13 manos propias. Con 13 manos yo creo que la alcanza. Igual tiene... Sí, dependiendo de los temas, igual uno sabe que Pedro Muñoz no obedece a ninguna fuerza y que en tal caso él está dispuesto a dar los debates. El tema es ese, ¿no? La profundidad de los debates y la idea de... que yo entiendo a veces que me escucho a mí mismo y digo que pareciera idealista. Y que en muchos casos no tiene que ver con ideas o la búsqueda de algo más allá, sino con intereses propios que tienen o las fuerzas políticas o los representantes de las mismas. Pero las circunstancias ameritan a tener debates serios y a tenerlos. Porque si no, como en la pareja, los problemas se patean y en algún momento saltan. Y estamos en una situación donde no estamos para estar pateando problemas más adelante porque ya la experiencia nos trajo hasta acá. Y no nos olvidemos también de que, perdón, y con esto una cosita nomás, pero digo, de que esta semana puede darse definitivamente la noticia. Todos estamos esperando que se confirme, se dice, se habla, se confirma por lo bajo, pero todavía no hay confirmación, pero se espera que pase, que llegue y que desembarque un peso pesado de el vidalismo a la legislatura, que es el actual ministro de Gobierno, Pedro Luxen, de quien ya se da por hecho, por lo menos off the record, que va a ser diputado. Sí, incluso más, no hay un comunicado oficial, ¿no? Pero podríamos decir que ya no es tan off the record, que el ministro de Gobierno será el que es actualmente secretario del Interior, Brizuela, o subsecretario del Interior, perdón, y Luxen pasaría a diputados. ¿Qué pensará Brian de lo que está pasando en la interna del peronismo? ¿No? A ver. Ay, no tenías un efecto para eso, te agarramos en frío. Mira vos. Mientras ATE está de paro y APAP también lo anunció, UPCN hace una jornada saludable dentro de la Casa de Gobierno. Para, dijo. Así es.
En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Y vamos a charlar con Alejandro Macenzana, que es integrante de la Comisión Directiva Nacional, como así también con Andrea Bellio, que es secretaria gremial de la UPCN en Santa Cruz. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Contanos a grandes rasgos de qué se trata esta propuesta que han desplegado aquí en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Bueno, esta es una actividad gremial organizada en toda la Argentina por UPCN, por la Unión Personal Civil de la Nación. Esto nace desde CIMAT, la Secretaría de CIMAT. La CIMAT es la Condición y Medio Ambiente de Trabajo, ¿sí? Y es acercar a los trabajadores en las condiciones en las que están trabajando, ¿sí? Para que tengan una mejor calidad de vida. Armamos este tipo de lugares donde se les hace una atención, digamos, primaria, de odontología, de primeros auxilios, nutricional. Ahí vemos comida saludable. Comida saludable, mucha, claro. Y también nos acercamos en todo lo que es lo gremial, ¿sí? En la carrera administrativa, contándoles cómo es la carrera administrativa, qué es lo que fue ocurriendo en el paso del tiempo con nuestra carrera administrativa. Así que bueno, básicamente es esto, acercar al trabajador a una calidad de vida saludable y saber en qué condiciones están, porque después de esto nosotros podemos hacer un análisis en cómo es la salud de nuestros trabajadores. Después de hacer esto, nosotros hacemos un recabamiento y vemos cómo está la salud de nuestros trabajadores. Si, por ejemplo, si hay obesidad, si hay un alto grado de azúcar, ergonómicamente, si ellos, por ejemplo, la cuestión de ergonomía, esto que es, si descansan, digamos, las 6 horas de trabajo, si descansan y hacen esto que hay que hacer, si trabajas mucho tiempo sentado, qué es lo que tenés que hacer con tu cuerpo, qué es lo que tenés que hacer con tu cuerpo si trabajas, por ejemplo, la gente trabaja en el boletín oficial, que trabaja todo el tiempo con la imprenta. Así que bueno, básicamente esto es acercar a los trabajadores a una vida saludable, ¿sí? Bien. Bueno. Alejandro, nos contaban que esto forma parte de una idea que se desarrolla en todo el país, es un programa que tiene UPCN a nivel nacional. Así es. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá presentes. Para nosotros es muy importante todo lo que hacen los medios locales en las provincias, promocionando las actividades que desarrolla el sindicato, porque la idea es que este programa pueda llegar a las distintas localidades de la provincia. Y por supuesto también aprovecho la ocasión por la buena predisposición de las autoridades provinciales de darnos este lugar, este espacio, para hacer el lanzamiento de la seccional Santa Cruz. Este programa, como vos preguntaste, se inició en la seccional Empleados Públicos Nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justamente después de la pandemia. Nosotros nos dimos cuenta que la pandemia nos había separado a todos los trabajadores con nosotros, que formamos parte de la dirigencia, de los delegados, y es como que teníamos que volver a reencontrarnos. UPCN Cerca significa ir a los lugares de trabajo, acercarse, convocar a los compañeros, contarles qué tienen en el sindicato para poder participar, para poder trabajar, y bueno, sumar. Estos son momentos donde hay que sumar mucho en cuanto a la concordia, a la unión de los trabajadores, a buscar el destino común y también para defender lo que tenemos que defender, nuestros derechos laborales, nuestros derechos colectivos, ¿no? Es muy importante porque, insisto, el individualismo que nos dejó la pandemia nos puso en una situación de retroceso desde el punto de vista de la conciencia gremial histórica de los trabajadores. Gracias, Alejandro, ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes por estar acá. Gracias a los dos, muchas gracias. A ver, le voy a pedir a Antonella, Anto, vos, Antonella Bilbao, ¿cómo estás, Anto? Gracias. Bien, no, de nada. Te pido, por favor, ¿podemos hacer una recorrida y nos decís qué tiene cada uno de los lugares? Obviamente. Sí, porque recién lo hicimos fuera de micrófono. Bueno, y fue genial, así que te pido que lo hagamos para la gente que nos ve. Sí. Bueno, acá tenemos las chicas que son del hospital, donde acá te toman la presión, los signos vitales, lo que es la glucosa, y las chicas que te hablan sobre las enfermedades de transmisión sexual, te pueden llevar preservativos, y y te dan una charla de lo que es el HIV, la sífilis y todo eso. Perfecto. Después, por acá tenemos, una ruleta de premios.
Y acá tenemos Es la ruleta de premios. tenemos, sorteamos, bueno, 1 kilo de helado, sorteamos una almohada de viaje, barras saludables y después tenemos voucher de 50.000 pesos para el supermercado cerca. Bueno, de todo un poquito tenemos. Bueno, Retomamos la transmisión que se nos había cortado. Estamos en la ruleta. La ruleta de premios. De premios. ¿Cómo pueden participar? Venís acá y tirás nada más, ¿ves? Bueno, tirás la ruleta y acá, por ejemplo, me salió una caja de bombones, que lo que estamos repartiendo son cajas de cereales saludables. Perfecto. Y bueno, después tenemos diferentes vouchers, por ejemplo, tenemos de compras de UPCN, perdón, del supermercado cerca, un voucher para el gimnasio, porque tenemos, lo que queremos compartir con los afiliados es que tenemos actividades en el gremio que son gratis para lo que es afiliado y para todo el grupo familiar. Tenemos, bueno, ahí tenemos X55, ritmos, barras, de todo un poquito. De paso están promocionando las distintas propuestas que ustedes tienen en el gremio. Gratis, sí, Claro. en el Zoom. Tenemos actividades de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Perfecto. Bien. Y bueno, después de este lado tenemos lo que es el oftalmólogo, que bueno, te hace el control oftalmológico. Buenísimo. Dentista, que te va a hacer el control. Y del otro lado tenemos la asesoría legal, o sea que es el abogado por si necesitas hacer alguna consulta. Eso todo gratuito. Sí, todo gratuito, sí. Perfecto. Y del otro lado tenemos la nutricionista que te va a hacer un pesar. Ella te va a pesar, te va a evacuar todas las dudas en cuanto a lo que es nutrición y comida saludable. Perfecto. Y ahí también hay frutas. Y después, cuando terminás todos los controles, cuando te retiras, te vamos a regalar una bolsa con frutas, verduras y otra bolsa con con verduras. Así Perfecto. te llevas. Perfecto. Escúchame, esta propuesta que está ahora montada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, veíamos que también están armando una especie de carpa afuera, en la puerta de Casa de Gobierno. Sí, la carpa que está afuera es lo mismo que es acá adentro, pero afuera, ¿sí? Y se le va a invitar a la gente para que ingrese a hacerse los controles médicos, que eso es muy importante. Lo que nosotros queremos resaltar es la importancia de la salud. Bien. ¿Cualquier vecino que pase ocasionalmente por la vereda se puede acercar? Sí, obvio, sí, están todos invitados a que vengan y hacerse chequeos médicos. Sí. Perfecto. ¿Hasta qué hora van a estar hoy? Y hasta las 2 de la tarde. Hasta las 14, entonces hay tiempo de acercarse. O bien pasan por la vereda, se pueden mandar, no hay ningún problema aquí al Salón Blanco. No, están todos invitados, sí. Bueno, genial. Esta propuesta entonces que lleva adelante, ¿cómo se llama el programa? UPCN Cerca. Exactamente. Gracias, Santo. No, de nada. Gracias a vos. Muchísimas gracias. UPCN cerca, la Unión de Personal Civil de la Nación, la seccional Santa Cruz, desarrolla justamente esta jornada puertas adentro de la Casa de Gobierno Provincial. Bueno, hay ahí una cuestión que denota, ¿no? Un acercamiento del conductor, básicamente, ¿no? De este gremio al gobierno provincial. Ya ha estado con el anterior gobierno, no es algo que vamos a desconocer. Pero bueno, en el marco en el que uno están debatiendo paritarias como insuficiente, los muchachos hacen una jornada ahí en el salón de la Casa de Gobierno. Llamativo. Tengo una última de ámbito nacional. A ver. De lo que se había hablado y que así lo hablamos, creo, chicos. Le mencionamos a la audiencia, le decimos Generación Soy, todos estos maracanaces. Yo invertí tránsfugas. $52.000 ahí. Que ¿Cuánto me lo van a devolver? Estafaron a medio país que Leonardo Cositorto, en la cara visible, está siendo enjuiciado en la ciudad correntina de Goya. Sí. Hoy había Esperan trascendido. un par de juicios todavía, ¿no? Sí, porque de ahí se tiene que ir a Córdoba, a Salta. Claro. Va a ser un rey por la Argentina donde garcó gente, en las voluntades de la gente, ¿no? O la fe de la gente. A primera hora de hoy, medios mencionaban que posiblemente se caía, había acuerdo entre los perjudicados y Cositorto. Y de esta manera se caía el juicio por estafa. Sí. ¿Qué pasó? No hubo arreglo. Era mentira. No pasó la revisión de la Fiscalía General de la provincia de Corrientes y se reanudó el debate contra el jefe de la
Organización Zoe y otros 5 imputados acusados por el delito de estafa. El juicio oral contra Leonardo Cositorto, de haber formado parte de esta asociación ilícita de cometer estafa en la ciudad correntina de Goya, seguirá adelante a pesar del acuerdo por una compensación económica al que llegaron los imputados y 98 víctimas en la ciudad correntina de Goya. La decisión de continuar con el debate de juicio se conoció después de un cuarto intermedio efectuado durante la audiencia de hoy, en el cual los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barri analizaron el acuerdo presentado por las víctimas y los 6 acusados. En el denominado convenio de reparación patrimonial que se conoció el viernes pasado, Cositorto había ofrecido, escuchen esta suma, $340.000 para compensar a los 98 denunciantes. O sea, $340.000 para que se repartan entre todas esas personas. Sí, entre 98 denunciantes. Sin embargo, el Ministerio Público correntino dijo que dicho acuerdo deberá ser rechazado debido a que, además del interés particular de cada damnificado, el líder de la generación Zoe y sus cómplices habrían afectado otros bienes jurídicos protegidos por la ley, el orden público y la seguridad jurídica. Entonces, bueno, Cositorto va a tener que seguir el juicio por estafa, no hubo acuerdo. $340.000. $3.400 para cada uno como recompensa por el daño, me parece poco. No te alcanza ni para pagarle al abogado. Y depende cuánto haya puesto cada uno, ¿no? Claro, no, me parece que igual le parece una suma muy pequeña, ¿no? Sí. Bueno, y este juicio de Cositorto en Goya es el primero, como ya mencionamos, de una serie de procesos que el líder de Generación Zoe enfrenta en distintas jurisdicciones del país. Estos procesos se iniciaron a fines del 2021 y a principios de 2022, cuando el esquema piramidal comenzó a demostrar las primeras señales que estaba a punto de colapsar. Hay causas penales denunciadas en Corrientes, Córdoba, Salta, Rosario y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Hoy deporte, hago un repaso antes de irnos. Sí. A las 7 de la tarde, Lanús juega contra el Cruzeiro en el Mineirao de Belo Horizonte por la semifinal de Copa Sudamericana. La apuesta fuerte que tiene Lanús contra el Cruzeiro de Lucas Villalba, el Perro Romero, Álvaro Barrial, Lautaro Díaz, Juan Dineno, entre algunos de los futbolistas. Estos son argentinos que componen justamente el conjunto brasilero. Y por el lado de Lanús, Lozada, Jara, Izquierdos, Pérez y Julio Soler, el hombre que fue convocado a la selección argentina, Peña Viafore, Boggio, Marcelino Moreno y Ramiro Cabrera, Salvio y Walter Bow, los del rusito Zielinski, que van a las 7 de la tarde. También en semifinal de Sudamericana está Racing Club, que juega contra el Corinthians de Ramón Díaz en la noche de hoy, de Ramón Díaz y de Memphis, conocido como Memphis Depay, que no es un Pay. Él no quiere que le digan Depay porque es el apellido de su padre, que lo abandonó y por eso él se llama Memphis, o se reconoce como Memphis. Memphis la Brucera, ¿no? Rodrigo Garro, también el ex Talleres, el zurdo de exquisita pegada, forma parte del equipo de Ramón Díaz. Bueno, suerte a Racing hoy, che. El deseo genuino, auténtico de Héctor Mancilla, no vamos a decir que lo está chicaneando. Y el plato fuerte de la jornada, 21-10. En el coloso Marcelo Bielsa de Newell's se enfrentan Boca y Taza Argentina, Gimnasia y Esgrima La Plata. ¿En el coloso Marcelo Bielsa? Exactamente. Están en refacciones ese estadio, lo están ampliando. Bueno, no, vamos a jugar ahí. Qué desastre. Todavía no se sabe si Chiquito Romero o Bray, Advíncula, Aaron Anselmino, Rojo y Lautaro Blanco, los defensores. Miramón ingresaría en lugar de Medina, Paul Fernández y Tomás Belmonte podría ser otro de los ingresantes, porque esto de Medina fue de última hora. Zenón, Brian Aguirre y arriba Cavani, Merentiel serían. Puede que también ingrese el Changuito Ceballos,
todavía hay algunas dudas en la formación del equipo que ahora dirige Fernando Gago, que debutó con derrota ante Tigre. Y en Gimnasia, Ledesma, el uruguayo Pintado, Morales, Enzo Martínez. Y hay que ver, la duda es por el lateral izquierdo, ¿sí? El uruguayo Rodríguez o el pibe Gallo, el Pata Castro, el uruguayo Fernández, Garayalde, el uruguayo Abaldo. Sí, porque son casi todos uruguayos, incluso nuestro técnico, parecemos la vela puerca. Uruguayo Rodrigo Abaldo. Castillo, que es tremendo 9, y Ley del Ex en puerta. El Beto Briasco será parte del 11 también. Espera Vélez de la vereda de enfrente, que está esperando a ver Durísimo. si es Gimnasia o si es Boca. Vélez, que está envalentonadísimo. Ah, mañana Racing, me dice, sí. Me animo a decir el mejor equipo del fútbol argentino por estos momentos, Vélez. Sí, largamente. Largamente. Fútbol, lo Va a que ser un- viene demostrando, ¿no? Va a ser una noche, te digo la verdad, para alquilar balcones. Esta noche Boca contra Gimnasia a las 9:10. No sé dónde alquilaría un balcón. ¿Dónde se podría alquilar uno? Yo Acá hay un edificio acá al lado que tiene unos lindos balcones. Yo te alquilo uno, si querés. Bueno, Qué tengo grande, uno. Rodrigo, está en un negocio inmobiliario igual. Sí. Mirá vos. Dos ambientes, cocina. ¿Con balcón? Comedor, todo el balcón, todo en el balcón. Mirá vos, qué grande. el Es balcón. para verlo tranquilo, fumándose un fallo. Pero bueno, entienda el oyente que se le dice al cigarro, no, Claro, no está hablando de sustancias. 23 de octubre ha sido hasta aquí la edición de esta jornada de Arriba al Día. Son las 12 del mediodía, 18 minutos, jornada bastante agradable a pesar del viento en Río Gallegos. Jornada de cumpleaños de Charly García y también de Federico Moura, el líder de Virus. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Desde el móvil, Karina Taverne, Héctor Mancilla, Rodrigo Arredondo y Julián Quirós de este lado. En la redacción, Tony Villanueva y Fernando Tornú. También María Oviedo en el departamento de ventas y Lorena Aro en redes. Todo este equipo te agradece por estar del otro lado, por seguirnos, por acompañarnos y elegirnos para informarte mañana a mañana. Nos reencontraremos mañana jueves. Hasta mañana. ¿Quién te dice? En semifinales. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24.